Go. Pues bienvenidos esta bonita tarde de campaña, de recta final de campaña, a este extraño lunes al Zoom que se emite en un miércoles. Extraño porque en campaña obviamente hemos ocupado todas las fechas posibles, no solo los lunes. Y nada, daros la bienvenida para los que no me conozcáis. Mi nombre es Tania Sánchez, soy diputada de Más Madrid y candidata en las listas de este próximo 4 de mayo y voy a actuar de moderadora en esta charla sobre las 32 horas de trabajo que hemos querido meter en la campaña como una de nuestras propuestas estrellas que venimos trabajando y defendiendo desde los últimos presupuestos generales en todas nuestras instituciones y que nos parece un eje central e importante para impulsar en todas las administraciones donde nos presentamos. Como sabéis, para los que hayáis participado en alguno de estos seminarios, la dinámica es que hablarán los ponentes, que ahora os voy a presentar, aproximadamente entre 10 y 15 minutos. A lo largo de toda la charla podéis ir planteando las preguntas que queráis o las sugerencias que queráis en el chat. Y cuando terminen los ponentes, se os irá dando paso a que realicéis preguntas, reflexiones y tal. Nos daremos un tiempo para eso y luego despediremos la charla, sin más, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar mucho porque lo van a hacer ellos. Yo solo 3 ideas fundamentalmente. La primera es que si algo ha hecho Más Madrid y Más País desde que irrumpió en la política madrileña y española es apostar porque lejos del debate sobre ideas abstractas o sobre confrontaciones poco fructuosas, nos queremos situar en el reto que vive el país y Madrid de asumir el futuro que nos viene, no solo con motivo de la crisis y del COVID, que desde luego ha agravado y acelerado algunas necesidades, sino que antes de esta crisis ya estábamos en una situación crítica en la que afrontar una imperiosa e imprescindible transformación de nuestras formas de trabajar, de producir y de relacionarnos. Y en esa lógica, nosotros y nosotras siempre hemos defendido que esa transformación tiene ejes imprescindibles, un eje medioambiental, de sostenibilidad o ecológico, como lo queramos identificar, pero que tiene que ver con una relación distinta con el planeta y con los recursos para garantizar que somos viables más allá de esta generación y que les dejamos un planeta mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos y nietas, un eje de justicia social en el que no dejamos a ninguna persona atrás y que por tanto los poderes públicos hacen una apuesta profunda de apoyo de políticas públicas para el bienestar de todos y de todas, con independencia de su origen, su nacimiento, su credo o, lo más importante, que algunos valoran más, su cuenta corriente, y un eje imprescindible de igualdad de género y de transformación feminista en el que las relaciones sociales tienen que avanzar hacia una forma más igualitaria de reproducirnos y de cuidar a nuestros más pequeños, a nuestros más mayores y entre todos y todas. En esa lógica nos pareció en el debate de presupuestos y en las campañas que hasta ahora hemos abordado que apostar y defender por una reducción de la jornada de trabajo, bien sea en formatos de 4 días, bien en formatos de 32 horas, es una apuesta por poner granitos de arena en empezar a cumplir esta realidad de transformar la forma de relacionarnos, de producir y de reproducirnos. Y bueno, sorprendentemente frente a los que nos han llamado vagos en la Asamblea de Madrid o los que han insultado nuestra posición, la realidad es que Europa está avanzando ya en este camino, que hay múltiples países y empresas que están apostando por este modelo y que están demostrando que además de los 3 elementos que ya he mencionado, que es más justo socialmente, es más equilibrado ecológicamente y es más justo en términos de igualdad de género, se produce más y se es más productivo organizando de forma distinta las horas de trabajar y reduciendo la presencialidad. Queríamos otra vez, porque es una apuesta para nosotros crucial, meter este tema en campaña y por eso organizamos este seminario y paso ya a presentaros a las personas que nos acompañan y que detallarán más esto que he intentado reducir muy rápido en muy poquitos minutos.
Nos acompaña Ana Arroyo Cerezo, que es responsable de recursos humanos de la empresa Software del Sol, para aportar esa visión desde la empresa. Nos acompaña Carlos Gutiérrez Calderón, como secretario confederal de Juventud y de Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras. Y nos acompaña Héctor Tejero, que es mi compañero diputado de Más Madrid, quien ha encabezado esta propuesta, desarrollado en el Congreso y gestionado también en la parte de la Asamblea, llevando los temas de empleo e industria. Así que os dejo con ellos, os cortaré, señores ponentes, os dejo 10-15 minutos a cada uno. Si os parece, a los 10 minutos os haré un gesto sin molestaros y a los 15 os haré un gesto sonoro para pediros que vayáis concluyendo, ¿vale? Y nada, repetir que podéis ir dejando vuestras preguntas, propuestas, sugerencias, lo que queráis en el chat y que luego daremos un turno de palabras a los asistentes. Y gracias a todos por acompañarnos. Y Ana, es todo tuyo. Empiezo yo. Muy bien, muchas gracias, Tania. Espero que no me tengas que dar un toque sonoro. Seré breve o intentaré ser breve. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar aquí, pasando este espacio de tiempo con vosotros, compartiendo este espacio. Creo que de lo que voy a hablar ya Héctor me ha oído en varias ocasiones, hemos coincidido ya en varias ocasiones. Pero bueno, sigo diciendo a todo el mundo que nos invita y que me invita a hablar de la jornada de 4 días, cómo lo hemos hecho, porque la verdad nos sentimos muy orgullosos de haber implantado esta medida. Pero siempre digo lo mismo, ¿no? Que esta medida nosotros la implantamos como una medida de corresponsabilidad, de responsabilidad con nuestros trabajadores. Y esto ha sido como la guinda de todo lo que se venía trabajando en Software del Sol. Entonces, no me voy a enrollar mucho porque tampoco pretendo que se conozca al máximo la empresa, pero no puedo hablar de la jornada de 4 días sin que se conozca cómo trabajamos en Software del Sol, porque nosotros ponemos el foco en las personas y ciertamente es así. Y entonces yo necesito demostraros por qué llegamos a implantar esa medida de 4 días, ¿no? Voy a compartir pantalla para que un poquito sigáis el guión y sea más ameno que verme a mí la cara. La jornada de 4 días como medida de corresponsabilidad, bueno, nosotros somos, en Software del Sol somos 190 personas, y no es una empresa que nace ahora, sino que nosotros ya venimos trabajando desde el año 93, o sea, tenemos ya más de 27 años de existencia. Es verdad que en el último año pues, se nos ha dado más visibilidad en el mercado. Somos una empresa, una plantilla que es muy importante decirlo, es una plantilla con una media de edad de 41 años y con un espíritu joven y dinámico, ¿no? Esto se va a entender por toda la implantación, toda la trayectoria que hemos llevado de las diferentes medidas de conciliación que hemos desarrollado dentro de la empresa. Y bueno, nos dedicamos a somos fabricantes de software de gestión y lo que hacemos pues es dar servicio telefónico a las personas, a los usuarios y a los clientes que se registran en nuestros programas, ¿vale? No sé si os suena Contasol, Factusol. Entonces, todo es por teléfono, con lo cual esto ayuda a la medida de lo que nosotros hemos llevado a cabo, ¿no? A la implantación de la medida de los 4 días laborales. Nuestra diferenciación, sin lugar a duda, está en la gran calidad humana que tienen nuestros profesionales y trabajamos, repito, siempre lo digo porque así es cierto, trabajamos para el bienestar de nuestro equipo, no solamente en un bienestar profesional, un bienestar donde se le ayuda al crecimiento personal y profesional dentro de la empresa, un crecimiento, un bienestar emocional, un bienestar social, porque somos una empresa socialmente comprometida con la sociedad y así lo demostramos. Estamos certificados desde el 2016 con la responsabilidad social de la RS10 y intentamos siempre pues, acogernos a nuestro código de conducta para actuar de una forma ética y responsable. Y también estamos muy concienciados con el plan de igualdad. Es cierto que ahora es obligatorio tener un plan de igualdad por el número de trabajadores que somos, pero no solamente tener un plan de igualdad para tenerlo metido en el bolsillo, sino que nosotros tenemos nuestro comité de seguimiento y seguimos trabajando para que haya igualdad, de hecho, igualdad de oportunidades, ¿vale? En todos los niveles de la organización, que es lo suyo. Con esto quiero decir que nuestro equipo no es el medio, sino el fin, que somos 190 personas, familias que comenzó con una iniciativa empresarial y
trabajamos todas las medidas que trabajamos y todo para el bienestar emocional, toda esta implantación de las diferentes medidas de conciliación y de igualdad, no las consideramos un coste, aunque evidentemente ha sido un coste, pero no tanto un coste como una reinversión, ¿no? Y de hecho así ha sucedido. Entonces, bueno, pues las diferentes medidas nosotros venimos ya trabajando desde antes, ya comienzo a hablar un poco de todas las medidas para llegar a nuestra medida estrella, como nosotros la llamamos, ¿no? Nosotros ya veníamos trabajando antes del 2020, veníamos trabajando con la implantación de diferentes medidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque motiva al trabajador, porque cuando las empresas desde recursos humanos somos muy dados a decir, ay, lo importante son las personas, no podemos hacer nada sin las personas dentro de la empresa. Está muy bonito decir eso, pero de verdad que en Software del Sol cometeremos fallos, tenemos un margen muy grande para seguir creciendo y mejorando, pero es cierto que el foco lo ponemos en las personas porque si una persona es feliz en su puesto de trabajo, si tú le das lo que realmente es importante para esa persona, que hoy en día lo que la gente joven, y no tan joven, ¿no? Lo que un trabajador o trabajadora quiere es conciliar su vida personal y familiar con su vida laboral. Si tú le das y le aportas beneficio en eso, al final vas a tener un trabajador feliz y mucho más productivo y al final, de manera indirecta, crecerá la empresa. Muchas veces las empresas nos centramos, se centran en el cliente, lo importante es el cliente. Es cierto, o sea, y para nosotros es súper importante lo que diga el cliente, pero es que igual que los cambios, o sea, la tecnología, la revolución tecnológica, pero si es que los cambios lo hacen las personas y si tú no cuentas con un equipo humano motivado, y no va a ser productivo y con lo cual no te va a hacer crecer. Y esto es, vamos, no porque lo diga yo, sino que lo estamos viendo en todos los niveles, ¿no? En todas las empresas. Entonces, bueno, aquí hablo un poco de la situación del mercado tras alto. En temas de conciliación veníamos trabajando, implantando diferentes medidas. ¿Qué teníamos? Bueno, pues aumentamos en 4 semanas el descanso de paternidad y de maternidad, aparte añadido a todo lo que marca por ley. La política de teletrabajo, desde un principio nosotros teníamos nuestra política de teletrabajo para, sobre todo muy enfocado a aquellas personas que tenían, sobre todo a la madre y padre con conciliación familiar, ¿vale? En ese momento, ya no tanto. Tema de flexibilidad de horario, 12 días, porque claro, nosotros trabajamos ahora un día menos, por eso tenemos 12 días laborales. Disponer de días de permiso durante toda la hospitalización que esté tu hijo ingresado, porque ¿qué es lo más importante para un trabajador? Su familia. Entonces, pensábamos que cuando un hijo está hospitalizado es que no debe de existir días de permiso, un día, 2 días, no, es que mientras tu hijo esté ingresado lo más importante, te vas a centrar en eso, es que si vas a trabajar no vas a estar centrado, céntrate en eso. Acompañar a tu hijo a citas médicas, son cosas que nosotros no lo hemos hecho porque preguntamos a nuestros trabajadores, nosotros todos somos muy de preguntar a nuestra gente, a nuestros trabajadores, y esto es información que nosotros recogemos, plan de acción que recogemos de encuestas de clima laboral, ¿no? Bueno, de clima y de otro tipo de encuestas. Entonces, bueno, pues recabando todo este tipo de medidas de conciliación, llegamos a la conclusión que había muchas medidas orientadas a familias que tenían para conciliar familiar, ¿no? Con hijos, con padres mayores y tal. Pero no había ninguna que afectara al 100% de la plantilla, que te permitiera. Entonces la gente joven, que ya digo que tenemos un espíritu joven, pues se le planteó, nos decían, oye, pero es que yo no tengo hijos, pero es que yo también quiero aprovecharme de algunas de estas medidas, ¿no? Tenéis que sacar algo, tenéis que... Entonces, bueno, pues desde la dirección, porque tengo que decir que esto fue una iniciativa desde la dirección, pues se le ocurrió la genial idea de plantear la jornada de 4 días laborales. ¿Por qué? Porque es esta medida que afecta tanto a familias o trabajadores que tienen familia como los que no lo tienen, ¿no? Porque lo bueno de esta iniciativa es que afecta al 100% de la plantilla. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues dar este pasito más de 4 días laborales, donde ya digo que nació de dirección, la disfruta toda la plantilla,
Y evidentemente una empresa no puede cerrar porque nosotros nos debemos a nuestros clientes, pero la filosofía sí o sí, inamovible, es que trabajamos 4 días a la semana. 4 días a la semana donde existen pues, departamentos que tienen trato directo con clientes, entonces ellos rotan y descansan un día a la semana, cada semana descansan un día, y departamentos que no tenemos contacto directo con el cliente, trabajamos de lunes a jueves y descansamos los viernes. ¿Vale? Para que no existiera una desventaja a estas personas que van rotando, no sé si es ventaja o desventaja, pero para que sea todo igualitario, pensamos en que las personas que van rotando cada día de la semana, cada semana un día, cuando llega la quinta semana, pues tú tienes un viernes, descansa el viernes, la semana siguiente descansa un lunes, con lo cual tienes viernes, sábado, domingo y lunes. Para un poco compensar el que, bueno, tú puedes planificar tu viernes, todo, sabes que ya el viernes no trabajas, bueno, pues tengo que ir rotando, ¿no? Con lo cual nosotros trabajamos 36 horas a la semana y 28 en verano porque en verano tenemos jornada intensiva y del 15 de junio al 15 de septiembre y el resto del año pues no tenemos jornada intensiva, trabajamos mañana y tarde, ¿no? Lo importante de esta medida, por supuesto aceptada por toda la plantilla, es cuando le dice o nos dicen que no se reduce el salario, porque entonces no tiene gracia. Si a ti te dicen que te van a reducir la hora a la semana, pero te reducen el salario, pues no, pues eso no tiene gracia. Incluso nosotros por convenio teníamos un incremento del pactado del 3,2 y así es del 3, bueno, media más menos 3, en el 2020 subió un incremento salarial del 3,2, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho todo esto? Bueno, pues evidentemente yo cuando me preguntan la situación en la que se encuentra ahora de pandemia, cómo se hizo esto, cómo es que vosotros tal, yo siempre digo que nosotros hemos colaborado a reducir las colas del paro. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido que aumentar para hacer esto. La empresa tiene que tener muy claro que tiene que contratar gente, que tú, claro, tú no puedes reducir sin tener, nosotros lo teníamos muy claro, en la calidad en el servicio al cliente no se puede ver mermada, con lo cual debe de existir un aumento de plantilla. Y para nosotros la inversión que nos supuso fueron de 420.000 euros. Con estos 420.000 euros estamos metiendo salarios de la gente nueva, formación de la gente nueva, que nos llevó 3 meses de formación, porque claro, tú no puedes dejar a la gente de un día para otro, venga, tal, te selecciono y te meto aquí, pero es que tiene que dar el mejor servicio, o sea, que no exista diferencia, ¿no? Y el equipamiento porque nosotros trabajamos con doble pantalla, en fin, todo lo que supone, ¿no? El equipamiento, la silla, todo el equipamiento. Entonces, bueno, pues esto lleva un dinero que más me hubiera gustado a mí tener la subvención que vosotros proponéis. Entonces, bueno, pues a día de hoy estamos muy contentos porque después de 1 año y medio ya, casi, de la implantación de esta medida, ¿qué pasa? Que, como decía, al final tú lo haces por tu gente, por el bienestar de tu gente y de tus trabajadores, pero al final es que repercute en el beneficio para la empresa. ¿Por qué? Porque, macho, porque he visto reducido mi asentismo en un 28%, que eso no lo había logrado yo de un año para otro, nunca jamás. Y de repente me encuentro que se me reduce el asentismo, que se me reduce el coste del asentismo, claro. Los pases de salida, nosotros llamamos pases de salida a cualquier salida que tenga el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Entonces, bueno, pues se ha reducido pues casi en la mitad. Encima, en época de pandemia nos encontramos que hemos tenido un crecimiento de casi el 20%. Y luego hemos participado en un ranking para nosotros muy importante, que no sé si conocéis, del Great Place to Work, que por cierto el año pasado nos quedamos en 4.º lugar y hoy estamos de celebración, estamos muy contentos porque nos han nombrado la empresa en primer puesto como empresa mejor valorada y la mejor empresa para trabajar en España, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues que por todos lados vemos que son beneficios, ¿no? Beneficios para la plantilla como para la empresa. Para la plantilla, pues tiempo que te permite para conciliar, enriquecimiento de vida social,
afrontan la semana de una manera positiva, porque claro, ya el jueves para mí ya es un jueves, pero total. Y la visión que tienes cuando avanza la semana, pues dices, ya me queda un día menos, o ya puedo hacer cosas para el viernes, tengo cosas tan sencillas como llevar a mi hijo al colegio, o yo qué sé, o hacer deporte por la mañana, que no de noche. Se reducen las enfermedades, equilibrio emocional, aumento del compañerismo, porque claro, antes a lo mejor con un resfriado pues te va a trabajar, ¿no? O sea, no va a trabajar, pero ahora pues con un resfriado me planteo que voy a trabajar. ¿Por qué? Pues porque pienso que hoy es cierto que existen menos gente en plantilla diariamente, a pesar de haberla hoy por ti y mañana por mí, ¿no? Mirar los unos por los otros, ¿no? Ese engagement por parte de los trabajadores también se ha visto aumentado. Y pues, la empresa, pues, ¿qué os voy a decir? Con todos los indicadores que hemos visto, esto es retención de talento, también captación de nuevos talentos, la repercusión mediática, mejora la imagen no solamente externa, sino también interna, mejora el clima laboral, incremento del compromiso, mejora el rendimiento y todo. Y con esto y un bizcocho ya he terminado mi intervención, o sea que creo que me ha gustado, ¿eh? O sea que espero que haya servido, que os haya gustado, interesado, y ahora pues expectante por si tenéis alguna pregunta. Está perfecto, Ana, muchas gracias por ajustarte al tiempo. Le damos la palabra a Carlos. No habéis hecho ningún comentario, cosa que me sorprende porque es flipante las condiciones. Me alegra también que muchas de las medidas que tenéis recogidas en vuestra empresa de conciliación forman parte de nuestro programa electoral, como el tema del apoyo ¿no? el permiso durante todo el tiempo de hospitalización, durante todo el tiempo de enfermedad, el acompañamiento con los hijos enfermos, etcétera, y la ampliación de los permisos. Y nada, le doy la palabra a Carlos y animaros a que hagáis preguntas y propuestas. Gracias, Ana. Carlos, todo tuyo. Sí, se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Pues nada, en primer lugar, quiero decir que me voy a intentar atener a los 10-15 minutos que tenemos de tiempo de intervención para que, bueno, pues que no me tengas que llamar la atención, Tania. En segundo lugar, quiero agradecer a Más Madrid la invitación a participar a esta jornada, a este debate, a esta charla sobre la jornada laboral. Y relacionado con esto, en tercer lugar, quisiera manifestar un agradecimiento o manifestar el esfuerzo que ponéis por situar en la agenda social, en la agenda política, la cuestión de la jornada laboral que en términos o en el ámbito sindical es una reflexión, un debate y una tensión muy cotidiana que se da en negociación colectiva permanentemente, pero que no llega a filtrar, yo creo, a la agenda política, a la agenda social, y parece un tema que está como olvidado, arrinconado en la periferia del mundo social, intentaré desglosarlo en mi intervención, con la importancia que tiene sobre esta cuestión sobre la vida de las personas, ¿no? En primer lugar, en mi intervención la voy a ordenar en 3 puntos, ¿vale? Básicamente. En primer lugar, quería hacer una reflexión sobre la cuestión del tiempo del trabajo. El tiempo siempre ha sido un elemento que ha estado en el centro del conflicto capital-trabajo, ¿no? Los trabajadores que no somos organizados en sindicatos, pero son los trabajadores en general, siempre históricamente hemos aspirado a ganar soberanía sobre el tiempo, mientras que en general, obviar el caso de la empresa anterior, pero en general las empresas, en general el capital, pues aspira a que todo el tiempo posible, a extender todo el tiempo posible el tiempo de producción, ¿no? Y es ahí donde se produce la tensión entre el tiempo en el que los trabajadores somos autónomos, tenemos el tiempo para disponer de él para cualquier cosa que queramos, frente a un tiempo en el que somos dependientes y estamos a merced de la dirección, la organización y el control que ejerce la empresa sobre nosotros, ¿no? La evolución, ¿no? Esto ha marcado, ¿no? Esta tensión ha marcado una trayectoria que ha estado muy vinculada también con la cuestión de la innovación y las revoluciones tecnológicas y los avances de productividad, ¿no? Porque al final esta tensión y este conflicto sobre el tiempo, entre tiempo autónomo y el tiempo en el que somos dependientes,
está también muy influida y muy condicionada por los avances de la productividad. En este sentido, los avances de la productividad que se derivan de los avances tecnológicos, de la innovación, de las revoluciones tecnológicas que hemos conocido a lo largo de la historia, una forma de repartirlos ha sido también a través del tiempo, a través de que los trabajadores hayamos tenido mayor soberanía sobre el tiempo, ¿no? O sea, mayor tiempo a nuestra disposición. En este sentido, se puede ver a lo largo de la historia en nuestro país cómo este conflicto se ha expresado en la legislación, ¿no? En 1919, tras las huelgas de la canadiense, se logran las 8 horas, ¿no? Las 8 horas de trabajo, pero 48 horas semanales. En 1976, de ahí pasamos a 1976, donde se establecen las 44 horas semanales. Ya en 1980 se establecen las 43 horas semanales a jornada partida y las 42 horas a jornada continua, ¿no? En 1983 se pasa ya, y es lo que tenemos y lo que deriva hasta nuestros días, a la cuestión de las 40 horas que están establecidas en nuestro marco laboral. Esto a nivel general, pero luego también sabemos que el papel que desde 1980 tienen los convenios colectivos y la negociación colectiva para establecer las jornadas laborales. Y hoy vemos en muchos ámbitos, en muchos sectores, y se vio reflejado en muchos convenios colectivos, como pues, estas 40 horas semanales se rebajan, ¿no? 37 horas y media, 35 horas y demás, ¿no? Por tanto, en esta tensión que se produce entre capital y trabajo en relación al tiempo, ¿no? A esa disputa por el tiempo en el que somos soberanos, el tiempo en que los trabajadores lo disponemos para nosotros y el tiempo en el que somos dependientes estamos a merced de la dirección y el control de las empresas, nosotros creemos que en esta disputa, pues, marcar en el horizonte o situar en el horizonte el avanzar hacia una jornada de 32 horas es muy positivo. Es más, es coincidente con las reflexiones y las demandas que hace la Confederación Europea de Sindicatos, que esto lo aprobó hace unos años, y también por comisiones obreras. Por tanto, situar esta reivindicación en el horizonte, en avanzar hacia estas 32 horas semanales, nos parece un elemento muy positivo y muy necesario. Muy positivo y muy necesario, ¿por qué? Esto voy a solaparme un poco con lo que ha comentado Ana, porque esto tiene que ver con los diferentes elementos positivos que tiene el ganar tiempo, el ganar tiempo para nosotros, ¿no? El ganar esa soberanía en tiempo que tenemos los trabajadores, ¿no? Y hay motivaciones diversas que ya las ha comentado, pero que en un paraguas general hay una que es central a nuestro juicio, que tiene que ver con situar la vida de las personas y la vida de las personas trabajadoras en el centro, ¿no? Esto me parece que es un poco lo que también comentaba Tania al principio sobre la justicia social y que tiene que ver también y deriva sobre la cuestión de la sostenibilidad, es decir, sostenibilidad medioambiental, una nueva forma de relacionarnos con el miedo que nos ampara, ¿no? El medio natural que nos ampara, ¿no? Situar en el centro la vida de las personas tiene, como decía, múltiples derivadas. Y las ha comentado Ana, ¿no? Tiene que ver con la salud, ¿no? Con una mejora de la salud física y la salud incluso mental, ¿no? de las personas trabajadoras, ¿no? ¿Cuántas derivadas tienen los ritmos que llevamos actualmente de trabajo, ¿no? Esos ritmos, esa urgencia, esa permanente estar disponible, ese permanente está a merced del correo electrónico, el WhatsApp, para tener que hacer la última labor en nuestra actividad laboral, pues qué afectación tiene esto física y mentalmente y emocionalmente a los trabajadores. Por tanto, ganar en tiempo, en soberanía del tiempo, pues esto tiene un impacto, creemos, que muy positivo en la salud de los trabajadores. Se ha comentado también la cuestión de la conciliación y esto cómo genera o construye un escenario en el que posibilita el poder conciliar nuestra vida laboral y nuestra vida personal, el poder cuidar mejor de nuestras hijas, de nuestros hijos, pero también de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, es decir, de las personas que tenemos responsabilidad sobre ellas y son dependientes. Pero también esto tiene que ver, esta reducción del tiempo de trabajo tiene que ver y mejoraría el autodesarrollo de las propias personas para realizar aquello que más
conveniente le consideren, y también para incentivar y ayudar a la participación social y política de los trabajadores, ¿no? Al final, la participación social y política tiene un coste. Cuando tú tienes unos ritmos que son insoportables, cuando estás permanentemente pendiente del teléfono o jornadas interminables en tu puesto de trabajo, pues esto afecta, como no incentiva y no ayuda a que cualquier persona, cualquier trabajador, fundamentalmente, pues participe luego en su tiempo en el ámbito social o en el ámbito político. Y qué decir tiene, como comentaba al principio, pues también que contribuye a generar un escenario en el que la relación productiva, la relación del ámbito de la producción y de la relación del trabajo con el medio ambiente, pues se puede construir de otra forma, ¿no? Aspirando a esa sostenibilidad medioambiental para dar respuesta a la crisis ecológica que vivimos. Pero aparte de esta cuestión, que ya digo, digamos que lo podemos situar en esta cuestión central, que es poner en el centro la vida de las personas, creo que también la reducción de la jornada laboral puede generar ciertos círculos virtuosos, ¿no? que también los ha comentado Ana, ¿no? Uno tiene que ver con la productividad, ¿no? A personas, a trabajadores y trabajadoras con mejor salud, emocionalmente mejor preparados o mejor, más contentos y demás, pues esto tiene indudablemente una repercusión sobre la productividad de las empresas, y no olvidemos que la productividad es el elemento clave, ¿no? Es el elemento clave de la economía, al menos en nuestro sistema. Aparte, esto también repercute, esa mejor salud física y mental, pues repercutirá en menos bajas, ¿no? Y por tanto, pues en un tiempo que antes, que por circunstancias de nuestra situación laboral, de precariedad, de ritmos y demás, pues muchas veces teníamos que entrar en una baja laboral, pues en este caso, ante un mejor ambiente y una mejor salud relacionada con estas menos horas de trabajo que vamos a tener que realizar, pues también pues esto se vería influenciado positivamente. Y luego hay un círculo virtuoso que a mí me parece interesante también situar, porque esto creo que es una cuestión de justicia social, como ha comentado Tan, una cuestión de hacer frente a la cuestión climática, a la cuestión ecológica, pero también creo que puede tener derivadas económicas muy positivas, ¿no? El tener más tiempo, el reducir la jornada laboral, nosotros tener más tiempo, y sin que esto conlleve una reducción salarial, pues puede llevar a que podamos consumir más, ¿no? Y además en un escenario al que aspiramos de mejoras salariales, pues esto sería positivo para generar ese círculo virtuoso de mayor consumo y más empleo, ¿no? Es verdad que la cantidad de empleo no es estática, es decir, que la relación causal no es directa, ¿no? Reducción de jornada laboral más empleo, la causalidad no es directa, pero que sí que se puede generar ese círculo virtuoso de una menor jornada laboral, más consumo, más reparto de trabajo, mejora productividad, ¿no? Así que, por tanto, también desde el ámbito económico, desde el ámbito de la eficacia y la eficiencia económica, esta cuestión de la reducción de la jornada laboral, el que los trabajadores ganemos soberanía sobre nuestro tiempo, ganemos tiempo para nosotros, pues puede contribuir de forma positiva. Y el tercer punto que quería comentar es que creo que con la jornada laboral no es suficiente. Creo que debemos avanzar en una perspectiva más compleja. Creo que hay una variedad de situaciones en el ámbito del mundo del trabajo que debe conllevar una reflexión acerca de cómo organizamos la distribución del tiempo del trabajo. Es decir, la jornada laboral, el tiempo de jornada laboral es parte de esa organización, de esa distribución del tiempo del trabajo, pero no lo es todo. Forma parte de esa distribución del trabajo, pero no lo es todo. Ya digo, hay una variedad de situaciones y que por todas y por todos será conocida, ¿no? Ahora mismo está en nuestro marco laboral toda una flexibilidad horaria que está basada o genera un escenario de total arbitrariedad y discrecionalidad por parte de las empresas. ¿Y esto qué tiene que ver con lo del tiempo de trabajo? Porque al final el cómo se distribuye la jornada laboral puede o no colonizar nuestro tiempo de vida, ¿no? Cuando tú tienes una flexibilidad horaria estipulada y está a merced o está a la arbitrariedad de lo que digan las empresas, ¿no? Y ahí tenemos el contrato tiempo parcial con las horas complementarias, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la jornada irregular. Bueno, pues esto termina, más allá de si son 32, 35 o 40 horas,
o 37,5, esto termina colonizando nuestra vida y afectando nuestras vidas, ¿no? El cómo se distribuye ese tipo la jornada laboral. ¿Y qué decir tiene? Todos conocéis y todas conocéis seguro los datos sobre horas extraordinarias que se realizan en nuestro país y que no son reconocidas ni abonadas, ¿no? Esto yo creo que también es una cuestión a la que hay que poner remedio y entra dentro de ese paraguas de intentar aspirar, aproximarse a esta cuestión desde esa idea de la organización de la distribución del tiempo de trabajo, ¿no? Y voy rápido porque si no, al final me van a llamar la atención. Todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la plataformización del trabajo. Hoy tenemos a personas que están disponibles horas y horas y horas que no se reconocen como tiempo de trabajo y solo se reconoce el tiempo de trabajo, el tiempo efectivo. Pongo un ejemplo, el tema de los riders. Un rider puede estar horas y horas conectado a la plataforma esperando el pedido, pero solo se le reconoce como tiempo del trabajo el tiempo que tarda en coger un pedido y llevarlo a su lugar, ¿no? En la cuestión de los nuevos dispositivos digitales y el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? que lo que permiten o lo que promueven es la destrucción de esa frontera que existía entre el tiempo nuestro tiempo laboral o el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo y el tiempo que tenemos para nosotros, ¿no? Estos nuevos dispositivos digitales, teletrabajo, vienen a destruir o a erosionar esa frontera y, por tanto, hacer frente a esta cuestión de la distribución del tiempo de trabajo y cómo se organiza el trabajo me parece fundamental. Y en eso estamos. Se han tomado medidas para el control efectivo de esta cuestión, como la que tiene que ver con el registro horario, como lo que tiene que ver con la desconexión digital, como lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, y creo que hay que mejorar en esta cuestión de garantizar el tiempo efectivo de trabajo. Hay que garantizar, como decíamos anteriormente, y como es el caso del debate, una reducción de la jornada laboral y situar esto en la agenda política y en la agenda social, pero luego también hay que dar un papel, y con esto termino, la negociación colectiva ante la necesidad de afrontar esa distribución de los tiempos de trabajo, porque los tiempos de trabajo de los que requieren las empresas en muchos casos pues ya no son los de los antiguos, ¿no? Los más rígidos de 7:30 a 3, los de 8 a 5, ¿no? Imaginaros, ahora el tiempo de trabajo se puede extender a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces, dotar de mayor potencia, dotar de mayor influencia a esa distribución, a esa negociación que tiene que haber de la flexibilidad horaria entre trabajadores y empresarios, reforzando el papel de la negociación colectiva, me parece fundamental. Y termino, pues nada, diciendo lo que comentaba al principio. Creo que es importante situar esta cuestión de las 32 horas y de la jornada de trabajo en la agenda política y en la agenda social. Creo que tiene justificación desde muchos prismas, ¿no? Tiene muchas aristas que justifican situar este elemento en el debate, y creo también que hay que hacer una aproximación más compleja, porque ya no solo estamos hablando de jornada total de trabajo, sino de cómo se distribuye esa jornada, ¿no? Para hacer frente a los fenómenos que vemos todos recientemente y que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, Carlos. Has estado ajustadito al tiempo. Vale, pues cerramos con la última intervención. Seguís sin hacer ninguna propuesta. Yo creo que se están diciendo cosas bastante interesantes. Nosotros compartimos también esa lógica que ha planteado Carlos, por la que va mucho más allá de la jornada laboral, pero que la jornada laboral es claramente una forma de visualizar que lo más importante es que las personas recuperemos el tiempo y la soberanía sobre el tiempo, y que al tener que vender nuestra fuerza de trabajo no estemos sometidos permanentemente, y que eso sea lo que reorganice nuestra vida, sino al revés, que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo para organizar nuestra vida y vivirla en mejores condiciones. También me ha parecido muy interesante todo este planteamiento de, al final, ir apostando por propuestas políticas que son círculos virtuosos, lo has llamado, que tienen la capacidad de generar transformaciones más allá de lo que en sí mismos producen transformación, ¿no? Creo que en eso coincidimos profundamente, y en la innovación de políticas públicas imprescindible para que eso sea posible, y que los estados no solo gestionen lo que hoy hay y los derechos que hay que proteger, sino que además seamos capaces de atrevernos a pensar cómo vamos a vivir mejor en el futuro, ¿no? Estas cosas las voy así resumiendo como para ver si algunos animáis a hacer preguntas y propuestas. Nada, le dejo a Héctor lo mismo, 10-15 minutitos. Si veo que pasados 10 que no estás para terminar, te haré un gestito y si no te regañaré. Venga.
Vale, bueno, yo soy Héctor Tejero, soy el coordinador, soy diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, donde era portavoz de Economía, y también soy coordinador político de Más País en el Congreso, y una de mis tareas fundamentales ahí es coordinar esto del proyecto piloto de la reducción de jornada laboral. Esta idea, bueno, como os ha contado ya muchas cosas, tanto Ana como Carlos, me voy a centrar en, digamos, lo que no ha salido todavía, por no repetirnos y luego avanzamos en el debate, o sea, que no voy a hablar de las ventajas para la conciliación, por ejemplo, ¿no? O unas cuantas horas que ha comentado Carlos. Entonces, digamos que esta idea, cuando la propusimos Más País, la llevamos en el programa de las generales del 19, ya como proyecto piloto, hizo algo de ruido. Ahí, esencialmente, yo creo, y eso fue un acierto, si leéis luego entramos, por hablar de reducción y de jornada de 4 días, inicialmente de 32 horas, que es mucho más impactante. Y esto, digamos, creo que ha sido importante a la hora de que inicialmente la propuesta cogiese recorrido. Y, digamos, eso después de la pandemia, pues hubo gente que propuso una campaña, la campaña 4 Sumas, retomar también esa idea de trabajar 4 días, y nosotros retomamos la idea y cuando llegaron los presupuestos generales del Estado propusimos al gobierno que hiciese un proyecto piloto, que ahora cuento, digamos, de qué va esa idea, para estudiar el efecto de la reducción de jornada laboral en los trabajadores y en las empresas. El gobierno inicialmente se negó, pero como el gobierno también viene mucho al día, pues en una de estas veces que necesitaba los votos, pues le asaltamos y le conseguimos arrancar acordar un proyecto de reducción de jornada laboral de 50 millones de euros a financiar con los fondos europeos, en tanto en cuanto estos fondos permiten financiar medidas de mejora de competitividad, que es una de las cosas que nosotros proponemos, mejoras de reducción, esquemas de reducción de tiempo de trabajo y medidas de transición ecológica, y creemos que todo eso entra dentro, digamos, de lo que es nuestro proyecto. La idea de hacer digamos, esto inicialmente surge, es curioso porque inicialmente surge por el lado verde. Cuando nosotros lo proponemos en el marco de un acuerdo verde, de un Green New Deal que hicimos en el 2019, porque bueno, tanto Emilio Santiago, que es uno de los coautores de esa parte del programa, como yo, venimos del movimiento ecologista, donde hay un debate importante sobre si la reducción de jornada de trabajo es una de las medidas para contribuir a frenar la crisis climática. Es cierto que luego cuando he entrado en la agenda política, ese tema es quizá de los que menos ha pesado y tenemos algunos resultados, lo contaré, que dan evidencia de ello. Pero nosotros lo que queríamos era plantear, digamos, avanzar culturalmente también, no solo a través del proyecto piloto y estudiar y entender bien qué es lo que está pasando, en qué empresas funcionan, cuáles no, o qué mecanismos necesitas para que funcionen todas las empresas, pero también avanzar culturalmente la idea que se ha comentado mucho y lo ha comentado Carlos, del derecho al tiempo, ¿no? de tener más tiempo para un montón de cosas, no solo para estar con nuestras familias o nuestros amigos, para tener más tiempo para nosotros mismos o digamos, como decía Carlos, muy importante para poder participar en política o en sindicatos, ¿no? La idea del proyecto piloto, lo que estamos planteando, estamos ahora mismo negociando con el Ministerio de Industria, es hacer un estudio, como si fuese una especie de ensayo clínico, digamos, cogiendo empresas, y a unas se les daría unas ayudas para reducir jornada laboral y a otras no tendrían por qué reducir jornada laboral. Y lo que haríamos sería, un segundo, porque esta conciliación, voy a echar la bronca a mi hija, que está ayudando mucho, un momentín. No seas muy duro con ella, Héctor. Yo iba a decir que le apoyaba. Estaba un poco gritando de más y me estaba desconcentrando. Tengo una casa pequeña y estamos aquí al lado. ¿Por dónde iba? Sí, vale. Vale, entonces lo que estamos haciendo en el proyecto piloto que hemos propuesto al Ministerio de Industria es, digamos, elegir una serie de empresas que van a recibir un tipo de ayuda condicionada a que reduzca la jornada laboral, y otras que pueden recibir o no una ayuda, se lo estamos estudiando, y que no tienen por qué reducirla, y comparar en el plazo de 1 año, de 3 años, los resultados en ambas. ¿Por qué? Porque, como comentaba Ana, hay evidencias en empresas, no solo en Software del Sol, también en otras, de que esto provoca, por supuesto, mejoras para los trabajadores y también en muchos casos para las empresas. Pero la evidencia es muy fragmentada. Tenemos pues, una empresa en Nueva Zelanda, una empresa en Jaén, otra empresa en Suecia, otra empresa en Inglaterra. Y al final tienes como muchas cosas diferentes sectores, diferentes tamaños, diferentes marcos de relaciones laborales, diferentes culturas. Y aunque las evidencias un poco particulares es que, digamos, mejora mucho la calidad de los trabajadores, mejora la conciliación y en muchos aspectos mejora los resultados de las empresas, nosotros queríamos tener mejores evidencias, ¿no? Y de hecho, uno de los grandes problemas cuando se comenta este tema, que luego si queréis entramos en el debate, es que si lo planteas para una empresa como Software del Sol, que es una empresa
digamos, de software, de una tecnológica, pues todo el mundo lo ve como de una forma natural, ¿no? Es decir, no va a haber ningún problema o puede que lo haya, pero vamos, ¿no? Todo el mundo, yo creo que Ana hace así, pero la idea general es que la gente lo ve como al menos factible, ¿no? Sin embargo, dicen, ya, ¿y cómo haces eso en un bar? ¿No? O en un restaurante. Bueno, la realidad es que en Madrid existe un ejemplo, que además es la Francachela, un restaurante que realmente ha reducido la jornada laboral a 36 horas en 4 días, y es un bar y funciona y están funcionando mejor, ¿no? Así que la idea un poco del proyecto piloto era hacer ese estudio, ayudar a las empresas que lo quieren hacer voluntariamente. Hay muchas como Software del Sol u otras que lo están haciendo ahora, que lo pueden hacer sin ayuda y que quizás les haya venido bien, pero lo pueden hacer sin ayuda, pero ayudar a muchas otras y obtener evidencia buena de que está fallando, de qué empresas sale de forma natural, en cuáles tienes que dar algún tipo de ayudas, etcétera, ¿no? De todas las ventajas que se han comentado, aparte de las de conciliación, que son evidentes, y hay un debate muy interesante que vamos a entrar luego, si es mejor la reducción de jornada laboral, hacerla en 4 días o hacerla en menos horas al día, y esto es un debate interesante porque, digamos, las diferentes ventajas parece ser que son, digamos, mejores en un caso que en otros, ¿no? Las ventajas ecológicas es mejor trabajar menos días, las ventajas de conciliación podría ser en menos horas. Las ventajas de salud no está claro en cuál de las dos mejor, salud mental y estrés. Y eso es una de las cosas que queríamos estudiar en nuestro proyecto, si fuese posible. Hay otras ventajas, por ejemplo, en términos de salud. Esto es un ejemplo, un proyecto que ya se hizo, un proyecto piloto que ya se hizo en Suecia con 2 residencias de ancianos, en las cuales a una le redujeron la jornada laboral a 35 horas, me parece, 35 horas, reduciendo, o sea, en 5 días, y otra no le redujeron la jornada laboral y compararon los resultados, ¿no? Durante 18 meses. Y lo que observaron básicamente, como decía Ana, contratando más gente en la residencia que redujo jornada, porque en el caso de los cuidados tienes que contratar más gente, digamos, el aumento de productividad, aunque pueda haber aumento de productividad, no es suficiente, ¿no? Y lo que observaron es que básicamente en muy poco tiempo los parámetros de salud y de los trabajadores mejoran un montón. O sea, en muy poco tiempo las trabajadoras, por ejemplo, son sector de las residencias también en Suecia, generalmente es un sector feminizado, los cuidadores y las enfermeras, un sector feminizado y un sector de gente que tiene, digamos, pues por encima de 40, 50 años. Enseguida empezaban a mejorar los niveles de salud bastante de una forma significativa. Pues, por ejemplo, las trabajadoras de la residencia donde se trabajaba menos empezaban a dormir 1 hora más de media por trabajar 1 hora menos al día, ¿no? Y empezaban a tener menores niveles de estrés. Y además se empezó a ver que tenía indicios de que suponía una mejora de calidad asistencial para los usuarios, ¿no? Luego comento porque esto me parece importante. Pero luego también tenemos evidencia, como dice Ana, de que para la mayoría de empresas la reducción de jornada laboral puede suponer aumentos de productividad que pueden compensar bastante los costes que puede tener, ¿no? Por ejemplo, lo que se está viendo en que las empresas que lo aplican se produce un mecanismo de captación de talento, ¿no? O sea, la gente, digamos, ve que tiene buenas condiciones laborales, con lo cual quiere ir a esa empresa, con lo cual va gente mejor formada, más formada, y eso redunda en una mayor productividad. Y también lo que se está viendo, y hay indicios, no solo en empresas, digamos, de alta tecnología, sino también en restaurantes, lo que se ve es que disminuye la rotación del personal y eso hace que mejore, digamos, la calidad del servicio, mejora la productividad y hace que aumente la facturación. Esto, yo estoy comentando con un responsable de recursos humanos de una gran empresa que quería ayudarnos con el proyecto. Estoy diciendo que hay un estudio en Estados Unidos de una cadena de restaurantes tipo Vips, o sea, nada, digamos, muy elaborado, que habían hecho un proyecto de reducir un poco la jornada, no mucho, pero un par de horas a la semana, y contratar a la gente que vivía más cerca. O sea, solo contratar a la gente que vive en un radio de muy poca distancia del restaurante donde van a trabajar. Y los resultados que tenían aumentaban muchísimo el beneficio de las empresas, la productividad también, porque básicamente lo que conseguían es que la gente se quedase más tiempo y eso no rompía los grupos de trabajo. Digamos, los que era la parte de la gente, cuando tienes un grupo de trabajo, si se va uno, durante el proceso hasta que el que entra nuevo tiene que aprender, ¿no? Digamos, la gente, si es un grupo de 10 y se va uno, de repente 9 hacen el trabajo de 10 y tienen que formar a un 10º. Entonces, solo con eso ya estaban viendo que ganaban un montón de productividad. Aparte de eso hay otro problema, y es que, digamos, posible problema, ¿no? Que quizá Carlos creo que lo ha comentado y creo que es interesante, que es en los próximos años se espera, y de hecho el plan de los fondos europeos es un aumento de la productividad bastante alto debido a automatización y digitalización. Y cuando esto ocurre, el miedo que siempre hay es el llamado desempleo tecnológico, digamos, ¿no? Aquí nosotros, nuestra propuesta de reducción de tiempo de trabajo
en cualquiera de los esquemas, sean 4 días o en 32 horas, digamos que es una manera de conseguir que esos aumentos de productividad se repartan de forma justa entre trabajadores y empresarios, que no vaya todo, digamos, y que no se traduzcan en despidos, se traduzcan en trabajar menos. Y de esas formas que se puede repartir la productividad de forma justa, que puede ser también por aumento de salarios, y en muchos sectores hay que aumentar los salarios, sin duda, que se haga de esa forma que, como decíamos, tiene tantas ventajas para la conciliación, para la salud, para el cambio climático, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, una de las cosas que comentaba Carlos de aumento del consumo, lo que se espera es que, digamos, al aumentar al reducir el tiempo de trabajo, la gente en la relación de tiempo de trabajo supone un aumento neto de los salarios por hora. Entonces, pero aparte de eso, digamos que aumenta el tiempo disponible, con lo cual lo que se espera es que los patrones de consumo se hagan más sostenibles, porque la gente, digamos, va a consumir en sectores, pues lo típico, ¿no? Cercanía, va a ser sectores de restauración, de hostelería, etcétera. Con lo cual hay un proceso virtuoso por el cual los sectores que más difícil pueden tener hacer la reducción de trabajo se van a beneficiar seguramente más de las reducciones de trabajo de otros sectores. Y eso puede generar círculos virtuosos dentro de la economía. Luego, si queréis, entramos en el debate. Una cosa que me ha olvidado antes, en el tema de por qué, digamos, la reducción de jornada tiene un efecto contra el cambio climático, que es quizá lo menos intuitivo. Hay básicamente 3 factores. El primero es, si se hacen 4 días, es la reducción de desplazamientos. Pues la gente deja de ir a trabajar, con lo cual hay menos emisiones, porque en general la gente coge mucho más el coche para ir a trabajar. En segundo lugar, hay una reducción de consumo energético de las empresas, eso se está viendo, también tanto si se trabaja 4 días como si se trabaja menos horas se observa. Y el último, que es el más curioso, es que hay bastantes estudios que dicen que cuando la gente más trabaja, tiene más niveles de estrés, lleva patrones de vida más contaminantes. Acaba, digamos, haciendo la compra en un supermercado, yendo el fin de semana con el coche, acaba comiendo comida precocinada, acaba comprando en Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Y el ganar tiempo, digamos, no solo reduce los niveles de estrés y de salud mental, que esto es otro de los temas de la reducción de jornada a los que podría contribuir, sino que además se sabe que puede disminuir la huella de carbono. Y ya acabo, digamos, con las 2 propuestas que llevamos Más Madrid en estas elecciones para la reducción de jornada, ¿no? Que es reducir la jornada ya directamente en el sector de las residencias, digamos, de mayores y por discapacidad en las residencias públicas y concertadas de Madrid. Esto hicimos el cálculo y básicamente, como ya tenemos la evidencia del caso de Göteborg, digamos, del estudio de Göteborg, no nos hace falta esperar nada más, lo se puede hacer ya. Y aparte, con todo lo que se pasó en el sector de las residencias durante el COVID, es un poco como de justicia, y lo que proponemos es, pues, digamos, una reducción a 32 horas en ese sector. Esto son apenas 30 millones más de euros al año, más o menos. Implica contratar 700, 800 personas en el sector, y queremos que va a mejorar tanto la calidad de vida de los trabajadores como de la calidad asistencial. De hecho, hemos hecho los cálculos de gasto teniendo en cuenta a un aumento de salario. O sea, no solo reducir la jornada, sino también aumentar el salario. Esto es solo para el personal directo, ¿no? El que hace gerocultura y la enfermería, ¿no? La parte de gestión. Y la otra propuesta que yo creo es muy interesante es empezar a meter en los pliegos de contratación pública, que se beneficie a aquellas empresas que tienen políticas de conciliación interesantes o de reducción de jornada laboral, ¿no? Digamos, para todo el término de contratación. Y eso sería la propuesta, por tanto, es doble. Por un lado, avanzar directamente del sector público, es decir, de aquello que empezando en los sectores más urgentes, para empezar a reducir la jornada laboral ya en el sector público. Por supuesto, está la demanda histórica de recuperar la jornada laboral que tenía el funcionariado, que se quitó durante la crisis, ¿no? De pasar de 37 a 35. Y por otro lado, que el sector público haga de palanca para incentivar al sector privado a que tenga políticas de reducción de jornada y políticas de conciliación pues más ambiciosas, ¿no? Yo creo que con esto termino y empezamos con el debate. Muchas gracias, Héctor. Creo que va a ser Álvaro el que modere lo de las preguntas del chat. Sí que resulta muy... Héctor ha abierto directamente un debate que es muy interesante, que es 4 horas o 32, o sea, 4 días a la semana. Yo siempre digo la jornada de 4 horas, que es un poco exagerado. Eso es subconsciente. Eso mola. Pasa todo. Pero bueno, lo que estoy viendo es que de momento hay una pregunta de Daniel que plantea algo que ya ha dicho Héctor, que es qué sectores de la economía madrileña privada podrían ser... Ah, vale, no lo ha dicho. Plantea que en la medida en que nosotros llevamos una propuesta que ha explicado Héctor, de que sean las residencias quienes inicien de forma pionera la reducción de jornada,
qué sectores de la economía madrileña privada podríamos empujar y ayudar a que fuesen pioneras. Yo vuelvo a animar, dejo ahí una ronda de qué opinan todos sobre qué sectores de la economía privada podrían ser pioneros en el desarrollo de estas medidas y animo a que se hagan más preguntas, habiendo un par de debates que no son pequeños. El tema de 32 horas o 4 días de jornada, yo creo que es interesante escuchar las visiones de diferentes perspectivas. Y esto último que ha planteado también Héctor, ¿no? Que es una de las cosas que siempre se pone como en duda, de lo difícil que es implantar desde la administración pública medidas en el sector privado y olvidando la potentísima herramienta que tiene especialmente la Comunidad de Madrid como agente contratador de un montón de recursos que están subcontratados o que se hacen a través de contratos públicos, ¿no? Y cómo la ley de contratos públicos permite y tiene muchísimos márgenes desde que se modificara en 2015 y luego en 2017, utilizarla como una herramienta política de orientación del mercado laboral y de los sectores económicos sobre los que interviene, y el volumen de contratación de la comunidad sí lo fija, ¿no? Y sin embargo, siempre se dice, bueno, es que claro, la Comunidad de Madrid solo puede actuar sobre sectores, sobre el funcionariado, digamos, ¿no? Cuando se habla de política laboral, olvidando la capacidad que tiene de ser palanca, pero también de ser una administración que se siente con empresarios a promover que se cambien las cosas, ¿no? Dejo ahí esas dos reflexiones para ahora y hago una rondita de esta primera pregunta de qué sectores de la economía madrileña privada podrían ser pioneros en esta medida. Si queréis lo hacemos al revés que antes, que empiece Héctor y cierre Ana. Esta primera pregunta. Os voy a dar... Vale. Sí, yo creo que, digamos, seguramente los sectores donde probablemente sea más sencillo aplicarlo, sea estos sectores donde tú tengas ganancias de productividad casi inmediatas, ¿no? Yo creo que el ejemplo de que tengas desarrollo de software, desarrollo tecnológico, consultoría, todo ese tipo de sectores es probable que sea más sencillo y que tengas que hacer solo ese tipo de adaptaciones, como dice Software del Sol, del servicio de atención al cliente, ¿no? Y en eso se podría, digamos, empezar casi de forma directa. En el caso de otros sectores, necesitas, digamos, modificaciones internas más profundas, yo creo, ¿no? O sea, que en aquellos sectores en los que el proceso creativo no es tan importante, seguramente necesitas adaptaciones, por ejemplo, en el restaurante que comentábamos antes, pues lo que han hecho ha sido hacer los pedidos por WhatsApp, ¿no? Y eso es lo que permite, una de las cosas que permite reducir la jornada laboral, ¿no? Aumentar tal, pero ese tipo de cosas son muy dependientes de las empresas, ¿no? Así que yo digamos que en ese caso empezaría, creo que lo ideal, y esto también es otro debate, si la reducción de jornada laboral se debe hacer como una cosa de política fina, de ir sector a sector o ¿no? incentivando empresas, o hacer algo como intentó hacer Francia en el 95, de poner una ley y tirar para adelante, ¿no? Y son dos vías muy distintas de hacer esto, y yo creo que en el primero de los casos seguro la idea sería ir a través de medidas concretas políticas, pero a través de la contratación también, ir incentivando primero los sectores más sencillos y luego también, o sea, la parte de jornada de trabajo tiene también mucho de convenio cultural, ¿no? De convenio social, digamos, de cuánto trabajamos en una sociedad. Y creo que es empezar por esas zonas de más sencillo y luego ir a través de la política pública avanzando en aquellos sectores donde es a priori más complicado, ¿no? Carlos. ¿Sí? Perdona, no sé. Vale, nada, pero iba a hablar, pero bueno, más allá de lo que ha comentado Héctor, que estoy de acuerdo y sobre todo con que desde la Comunidad de Madrid o desde las instituciones públicas hay una palanca fundamental para condicionar al ámbito privado, que es todo el tema de la contratación, ¿no? Todo el tema de la contratación de servicios, bueno, de la externalización de servicios que se ha producido y que se produce. Sí que es verdad que hay una reflexión, también comentaba Héctor, el modelo de Francia, de cuando redujo las 35 horas, siempre se contraponen como dos modelos, ¿no? El modelo francés, que vía directa a través de su marco laboral dijo que se trabajaba 35 horas, frente al modelo, digamos, alemán, que está más basado en la negociación colectiva, ¿no? Que son las negociaciones sectoriales entre empresarios y trabajadores,
los que han venido reduciendo de forma sectorial la jornada de trabajo, ¿no? Es más, en Alemania, pues y en Francia las jornadas laborales son más reducidas que en nuestro país, que es uno de los países, si no estoy equivocado y si no han cambiado mucho las cosas, es uno de los países de la Unión Europea que tiene las jornadas laborales más extensas, ¿no? Bueno, yo supongo que en España hay que hacer una mezcla de ambos modelos como se ha hecho hasta estos momentos, ¿no? Yo creo que en España, o sea, no tenemos, o sea, de Alemania la potencia sindical, la potencia de la negociación colectiva es enorme, que ya nos gustaría en España, ¿no? En muchos casos, y por tanto hay que abrir un espacio a que esa negociación colectiva venga, reduzca y establezca jornadas laborales por debajo de un mínimo o de un máximo establecido a nivel general, ¿no? Pero eso se ha venido haciendo, ¿no? Y nos encontramos, como comentaba, con sectores que tienen jornadas laborales estipuladas de 35 horas, de 37 horas y media, de 36 horas y demás. Pero creo también que más allá también de pensar en los sectores donde esta cuestión de las 32 horas y demás, creo que debemos pensar en cómo establecer reducir este máximo de jornada laboral para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que a mí es una cuestión que me parece fundamental y que seguramente de golpe y porrazo no podrá pasar a las 32 horas, sino que haya que establecer hitos intermedios de 37 horas y media, por ejemplo, de 35 horas, que fue una reivindicación clásica histórica del movimiento sindical, y luego a partir de ahí sí que la negociación colectiva puede ir reduciendo esa cuestión a las 32 horas. Sobre el tema de las 32 horas o los 4 días, ¿no? que se comentaba, que también existe un debate y entiendo las diferentes perspectivas y postulados que argumentan los puntos positivos de una frente a otra y viceversa. Bueno, yo creo que ahí también tiene un papel muy importante la negociación colectiva, ¿no? Cómo, ¿no? En esta idea de la necesidad de que la distribución de la jornada del tiempo del trabajo y la jornada laboral pues sea establecida bajo el pacto de trabajadores y empresarios, ¿no? Teniendo obviamente, en este pacto y en esta negociación hay que tener en cuenta las necesidades empresariales, ¿no? De los servicios que dan las empresas y que aspiran a dar las empresas, pero también hay que tener en cuenta las condiciones y las situaciones personales de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, ¿no? Pues creo que es donde está el punto de superación y no como actualmente, que actualmente toda la flexibilidad horaria que se establece en nuestro marco regulatorio pues está a plena disposición y disponibilidad y discrecionalidad del ámbito empresarial, todo lo que tiene que ver pues tema de contrato a tiempo parcial, el tema de la jornada irregular, las horas extraordinarias que no se controlan, este tipo de cuestiones. Gracias, Carlos. Le doy la palabra, creo que es Álvaro. Es que como sales como Más Madrid, creo que eres... ¿En serio es algo como más? Ah, claro, sí, porque estoy utilizando la cuenta municipal. Claro. Sí, claro, por Vale, eso. pues te doy la palabra a ti que has pedido tú hablar y te dejo ya a ti que moderes el chat y las preguntas, ¿vale? Demoro las preguntas, vale. Perdón. Pues bueno, yo tenía, justo ahora Carlos comentaba los distintos modelos que había de reducción de jornada laboral. No sé si también sumaríais a ese el holandés de la contratación a tiempo parcial. La primera pregunta que tenía precisamente era qué modificaciones legislativas o qué era necesario para aplicar a nivel de todo el país, por así decirlo, esta jornada. El segundo comentario era si la reducción de la jornada laboral con respecto a lo que comentaba Héctor de los impactos ecológicos no tiene también el efecto positivo de que estabiliza la sociedad y permite que pueda seguir estando estable con un menor crecimiento económico, que puede ser fundamental a la hora de combatir el cambio climático. Y por último, también lo último que quería comentar es que tenemos para después un formulario de evaluación del evento que pasamos siempre para preguntaros pues, cómo os habéis enterado del evento, si queréis uniros al sectorial de economía para que nos dejéis vuestro correo ahí para que os podamos contactar, qué os ha parecido el evento, etcétera. Lo pongo en el chat para todo el mundo para que lo podáis ver y si lo podéis rellenar estaría genial. Y nada, muchas gracias a los tres por la charla. Y bueno, la última pregunta que se me había olvidado. ¿Creéis que realmente es factible o
o va a ser posible implementarlo a nivel más generalizado en la sociedad, el ir reduciendo la jornada laboral sin pérdida de salario, o en algún momento sí tendrá que haber pérdida de salario? Y ya he acabado las 10 millones de preguntas. El enlace ya lo he puesto en el chat. Así que si queréis, acumulamos ahí ahora una pregunta de... Bueno, Dani pregunta una cosa, si quieres pregúntala en alto. Tienes abierto el micrófono. O no sé si era solo una pequeña reflexión en el chat. Pues sería una pequeña reflexión en el chat. Es por ir acumulando las preguntas y después las contestamos todas para ir un poco más, a lo mejor más rápidos. Ah, era solo eso, vale. Y después Sabrina, si quieres, pregunta tú. Eres la siguiente. No, era más que nada para Ana, que había dicho que le hubiese gustado recibir la ayuda que propone el proyecto piloto, ¿no? Que se presentó luego. Y yo como empresaria, ¿qué medidas piensa que se podrían adoptar a nivel de política pública para incentivar a las empresas a pasar a una reducción de jornada, ya sea de 4 días o de 32 horas, ¿no? Como empresaria, ¿qué es lo que piensa que deberían tener este tipo de proyectos para incentivar a otras empresas, ya sea del sector o de otros sectores? A ver, yo cuando me refería a formar parte de este proyecto piloto lo decía porque, claro, nosotros nos tiramos a la piscina, a una piscina vacía. Teníamos claro que lo hacíamos porque era el siguiente paso, como he dicho desde el principio, el trabajar pues esa medida, ¿no? La implantación de esa medida. Nos hubiera gustado recibir eso pues porque lleva todo lo que son trabajar gastos de la selección, gastos de formación, de herramientas y demás. En cuanto a las medidas para que podría incentivar, es que no entiendo, medidas, es que nosotros... medidas como la ampliación de, como comentaba antes, ¿no? Que no sabía que formaba parte de vuestro programa, sinceramente, de la ampliación de las 4 semanas, pues, o el acompañamiento, me ha sorprendido porque es que no conocía vuestro programa, lo siento, pero fíjate que hemos atinado pensando, poniendo el foco en el trabajador, que bueno, pues qué menos que un padre que acompaña a un hijo, ¿no? Porque al final es que te tienes que pedir horas, tienes que hacer que pues un padre o una madre que pueda acompañar a su hijo al médico. Entonces nosotros teníamos esa serie de medidas ya implantadas que este era un paso más, como decía, y que afectara al 100% de la plantilla, que te permita conciliar esa parte de familiar y personal con tu vida laboral. Entonces creo que desde el punto de vista de la conciliación, cualquier empresa que se lo piense, pues yo creo que es muy positivo. Esto no es café para todos, yo siempre lo digo. Yo no creo que sea cuestión de sectores. Nosotros no por ser una empresa tecnológica lo tenemos más fácil que otra y para muestra un botón, porque un restaurante que siempre estamos diciendo que la hostelería, que lo tiene mucho más complicado porque trabaja muchas horas, porque tal, pues mira ahí qué ejemplo ha dado este restaurante en esta implantación, ¿no? Creo que hay que estudiar cada empresa en un mundo, la actividad de la empresa, cómo trabaja, cómo puede, no sé, son muchos factores que hay que estudiar, ¿no? Siempre y cuando el cliente no se vea mermado el servicio al cliente, que es lo importante. Y tener claro que es una inversión grande y con esto termino, que es una inversión grande y que tienes que aumentar plantilla. Y tienes que reducir horas. Yo es que no concibo trabajar 4 días, pero condensar esa hora en esos 4 días, ¿sabes? La jornada de 40 horas hay que reducir y sin reducir salario, claro. Perdona, Ana, que no te quería interrumpir, pero yo creo que Sabrina se refiere un poco a como empresaria que hubieses deseado que la administración pusiese a disposición tuya para esta transformación que has incorporado a la empresa. Vale. Pues mira, en cuanto a administración, pues todo lo que digo que hubiera querido, ¿no? Para empezar, mira, nosotros lo hemos tenido muy
lo hemos tenido más fácil porque tenemos un convenio propio y cumplía ese mismo año, entonces hemos podido negociar y plasmar en el convenio tal y como nosotros queríamos hacer la jornada. Pero, por ejemplo, yo para registrar el convenio nuestro en Rescom he tenido muchas dificultades porque no entendían que yo no podía poner una jornada de 40 horas o una jornada de 5 días cuando eran 4. O sea, la administración, por ejemplo, no nos ha facilitado en nada el registro del convenio. De hecho, no está bien registrado, pero porque no podía hacerlo, ¿sabes? Entonces, casi que, es que como medida, pues, que nos faciliten, que faciliten todo el procedimiento que lleva esto, ¿no? Si queréis también ir contestando las preguntas que os había planteado yo, de momento no hay más preguntas en el chat. O sea, yo, por ejemplo, sobre el cambio, sobre la última que decías ¿cuál era? La del cambio legislativo, en general, digamos, yo por lo que estoy viendo, la postura mayoritaria es que es mejor no hacerlo la experiencia francesa ha sido muy, digamos, criticada y no está claro, o sea, se sabe que hubo problemas claros, por así decirlo, pero luego el resto de la experiencia hay como mucha polémica sobre hasta qué punto fue buena o mala, etcétera, etcétera, tanto por derecha como por izquierda, digamos, ¿no? En general, en la gente que está empujando ahora mismo la jornada de 32 horas o de 4 días, hay como más consenso en que es algo que no se debe hacer, intentar hacer como la experiencia francesa, hacerlo de la noche a la mañana para casi todas las empresas. Creo que Francia hizo primero las grandes y luego las pequeñas, pero digamos que algo así puede dar más problemas que soluciones. Eso es un poco el consenso que se está estableciendo ahora entre la gente que empuja. Es algo que, como dice Carlos, se tiene que hacer dentro de la negociación colectiva, dentro del diálogo social, pero que es mejor ir avanzando a nivel de sector o a nivel de empresas particulares, siempre con acompañamiento, yo creo, en mi opinión, desde lo público, ¿no? Y luego, en cuanto a la parte el otro debate me parece fundamental, el de los 4 días o las 32 horas. Ese debate bueno, o sea, es complejo porque, digamos, yo creo que no hay solución buena, óptima, ¿no? O sea, son diferentes problemas, probablemente sea mejor cada una de las soluciones y sobre todo a diferentes estilos, por supuesto para cada diferentes empresas, ¿no? Pero también para diferentes estilos de vida es mejor una u otra. Y lo que tenemos es que las evidencias que empezamos a tener es que la mayoría de la gente que no tiene personas a cargo o que tiene personas a cargo que son relativamente independientes, por ejemplo, si estamos hablando de madres a partir de los 12, 13, madres y padres a partir de los 12, 13 años, casi todo el mundo prefiere trabajar un día menos, ¿vale? Pero eso sí, si tienes hijos a cargo, hijos en edad pequeña, generalmente la gente prefiere trabajar menos horas al día. Digamos, aquí hay un debate muy fuerte sobre si eso que entra dentro de la flexibilidad, porque es que la flexibilidad suena muy bien, pero a veces luego la flexibilidad, a la hora de la verdad, lo que significa es, digamos, que se acaba imponiendo lo que más le beneficia pues, a la parte más poderosa de la relación social, ¿no? Entonces, es un debate complicado, pero yo creo que hay que abrirlo, digamos, hay que tener ese debate, ¿cómo lo diría? Sin muchos a prioris, porque... Bueno, lo voy a decir, nosotros hemos hecho una encuesta que publicamos el viernes y está bastante igualada la cosa, ¿vale? Sale dentro de lo esperable, es decir, la mayoría digamos, está la cosa, la gente elige entre 32 y 4 días, elige más o menos de forma igualitaria al 45% cada una y hay sesgos de género claros, ¿no? Las mujeres en general prefieren trabajar menos horas y los hombres en general prefieren trabajar menos días sin que sea una cosa escandalosa, digamos, ¿no? O sea, hay sesgo evidente, significativo, pero no es muy escandaloso y tal. Y yo creo que, digamos, a veces este debate se ha planteado a veces, como por ejemplo diciendo que la reducción a 4 días era una medida que no tenía en cuenta la conciliación familiar, lo cual yo creo que no es del todo cierto y, digamos, es algo más complejo que esto, ¿no? Y hay tenemos que pensar en modelos de conciliación que no tienen por qué ser solo reducir unas horas al día. En cualquier caso, mi opinión personal es que es algo que, si en la medida de lo posible, debería ser algo que dentro del diálogo social y dentro de los convenios bueno, pues se hiciese, intentase hacer lo más flexible posible en un sentido, digamos, positivo de flexibilidad, ¿no? Y la última pregunta que tenías, Álvaro, que era del crecimiento económico,
en parte sí, en parte la reducción de jornada laboral un poco lo que pretendería sería que las ganancias de productividad no se trasladen en un crecimiento económico desmedido y un mayor, digamos, daño al planeta en el sentido de que podemos estar superando los límites biofísicos del planeta, pero tampoco es, digamos, eso es una de las posibilidades, pero tampoco, digamos, tiene por qué ir ahí, ¿no? O sea, tiene por qué conducir necesariamente ahí. Casi todas estas medidas, tanto tecnológicas como de estas medidas de reducción, tienen que ir con medidas de regulación adicionales para que no acaben generando efectos secundarios negativos. Pues, bueno, muchas gracias por la respuesta, muy, iba a decir comprensiva porque es una mala traducción del inglés, así que ahora mismo ya no se me ocurre cuál era la palabra correcta. Ahora Cira había planteado una pregunta en el question and answer. Si quieres, pregúntala en alto. ¿Puedes abrirte el micrófono, Cira? ¿No puedes? Sí puedes. Sí, que me había bloqueado yo sola el micrófono. Lo que me planteaba era si en algún momento se ha planteado el hecho de que o sea, las empresas que ya han implantado esa reducción de jornada, la productividad o la felicidad de los trabajadores se deba un poco a la excepcionalidad de esta medida, ¿no? O sea, es decir, si yo trabajo en una empresa de software, el 99% de las empresas trabajan 5 días y la mía trabaja 4, pues evidentemente voy a estar encantada de trabajar en esa empresa de 4, ¿no? Y lo mismo, evidentemente, en el mundo de la hostelería o en otros que haya. Entonces, esa productividad que se pueda deber a esa excepcionalidad, en el caso de generalizarse, pudiera no ser tanta productividad. No sé si se ha planteado esa duda. No sé si estoy explicando la pregunta. Hola. Yo creo que lo que se refiere, vamos, si he entendido bien, si se generaliza, si ya eso se dispersa, ¿no? Esa felicidad o esa productividad ya, si todos somos iguales, pues ya no es, no es solamente una. Yo creo que no solamente se debe, yo es que no sé si nosotros pasamos una encuesta a los 6 meses para ver si la eficacia que había tenido la implantación de esta medida, ¿no? Donde se medía bueno, pues el tema de conciliación, productividad, estrés y fatiga, no recuerdo más, pero diferentes cosas serían, ¿no? Y bueno, sí que llegamos a la conclusión que se reducía eso, ¿no? Que se reducía el estrés, que la fatiga, el tema de conciliación aumentaba. Doy por hecho que es por es un añadido más, es que nosotros ya veníamos implantando muchas más medidas. Cuando a esto antes se refería a que las mujeres prefieren, bueno, está muy equiparado, pero que normalmente las mujeres prefieren trabajar menos horas al día y los hombres prefieren 4 días, yo creo que eso, claro, es que si solamente se tiene en cuenta esta medida, bueno, lo entiendo, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos muchas más medidas de conciliación que permite ir con tu hijo al médico, que permite estar hospitalizado, que te permite más conciliar. Entonces, para nosotros no existe diferencia. Nosotros también hicimos un estudio en el que querían los trabajadores, ¿no? Y si no se toca, lo que teníamos claro es que si no se toca el salario, yo prefiero trabajar 4 días. Eso era claro. Pero claro, nosotros que teníamos muchas más medidas, que no solamente esa medida. Vale, gracias. Yo diría que no sé si Teresa quería comentar el comentario que había puesto en el chat o si solo lo quería comentar por ahí. Puedes abrirte el micrófono si quieres y si no... Vale, bueno, si simplemente lo he puesto en el chat, ahí se entiende bien, quizá es suficiente. Incluir sectores de gran fatiga física, los cuidados, empleadas sería rompedor porque sería difícil que los empleadores lo quisiesen asumir, pero trabajos duros de cuidados, empleadas del hogar, jornaleros del campo, ahí lo dejo.
Sí, o sea, yo voy a contestar un poco a las dos preguntas, la de la productividad temporal. Yo creo que más o menos todo el mundo supone que algunos de los aumentos de productividad son temporales y que luego se estabilizarán. Y hay fenómenos, por ejemplo, como este que decíamos de la captación de talento, etcétera, que eso es claramente lo que van a hacer es beneficiar al que lo haga antes, ¿no? O sea, eso es uno de los incentivos de hacerlo primero. Es decir, el que lo haga primero se va a llevar a la gente. Cuando todo el mundo, cuando esas condiciones se igualen, pues obviamente dejará, ¿no? Pero eso es una de las pasará a tener otras condiciones. Y yo creo que ahí la cuestión, digamos, es que al final la productividad tiene una parte que es, digamos, absoluta, que es cuánto podemos producir entre todos, pero otra parte que es relativa entre empresas, digamos. Es decir, si se igualan todas las condiciones, si todas las empresas están igual, no hay problema, ¿no? Digamos que no... O sea, lo que va a ocurrir es que las empresas que lo adapten antes se beneficiarán y las empresas que lo hagan después, pues al final llegarán al mismo sitio y se igualará la cosa. En lo que preguntaba Teresa, a nivel de proyecto piloto, lo que nosotros querríamos hacer es que fuese una representación, digamos, que fuese una muestra representativa de las empresas que hay, ¿no? O sea, que no tuviésemos solo de un tipo de sector y que tuviésemos de varios sectores, incluidos, por supuesto, de trabajos físicos duros. Con el objetivo, porque el objetivo del proyecto piloto esencialmente es obtener información de lo que pasa en el proceso, digamos, de de reducir la jornada laboral. Entonces, nosotros somos conscientes que a muchas empresas les va a ir bien y probablemente otras tengan problemas. Por eso se les da la ayuda también, digamos. ¿Qué es lo que queremos sacar de ahí? ¿Qué problemas tienen las que tienen problemas y cómo se pueden solucionar? Porque nuestra idea, digamos, desde más países al menos, es hacer un proyecto piloto, pero luego seguir avanzando hacia la reducción de jornada laboral, ¿no? Lo que pasa es que es el cómo hacerlo. Y luego, una de las cosas que está contando en los trabajos duros, por ejemplo, la gente de Compromís en Valencia, Compromís está haciendo un proyecto similar en Valencia a través de la Dirección General de Empleo. Ellos no lo hacen como un proyecto, un ensayo, digamos, aleatorizado, sino que ellos directamente están hablando con las empresas y les da una serie de ayudas que tienen. Pues ellos hacen un complemento de reducción de jornada laboral, un complemento salarial, digamos, es decir, a las empresas que reducen su jornada laboral les pagan el primer año una parte sustancial de los salarios, digamos, de la reducción de jornada. La segunda le pagan menos y el tercer año le pagan menos, y hacen itinerarios formativos con la experiencia que tienen tanto para trabajadores como empresarios para, digamos, acompañar ese proceso, ¿no? Y tienen varias empresas que se están sumando. Y una de las cosas que dice Nomdedeu, que es el secretario general de empleo de allí, es que la evidencia que tienen es que la reducción de jornada laboral reduce mucho los accidentes laborales, porque los accidentes laborales se suelen generar en la última fase de la jornada, ¿no? Entonces, la reducción tanto de tiempo como de días están viendo que tiene una reducción, un impacto significativo en la reducción de accidentes laborales, que aparte, por supuesto, de todo el drama humano que supone, tiene un componente económico muy fuerte, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva, digamos. La parte negativa es que muchos de esos empleos, digamos, que no tienen por qué ser de trabajo duro, pero que sí son trabajos poco tecnológicos, digamos que no puedes beneficiarte fácilmente de los procesos tecnológicos que te permiten reducir jornada. Es decir, en esos empleos, si reduces el trabajo, tienes que contratar más gente, ¿no? Necesariamente. ¿No? En enfermería, si tú trabajas menos horas, puede mejorar la calidad asistencial, pero tienes que contratar más gente para cubrir. No es como, digamos, otro tipo de empleos en los cuales trabajando menos horas podrías llevar a cabo el mismo tipo de proyectos en menos tiempo, ¿no? Y ahí el problema, digamos, es que para muchas empresas puede ser perjudicial o pueden no tener, digamos, las condiciones para poder asumir esa contratación de personal adicional, ¿no? Y eso es un poco el problema que se da en esos trabajos, ¿no? Y de hecho es el problema que se plantea siempre que se habla en el sector de la hostelería, que es, hombre, pues si tú tienes, ¿no? Entre comillas, la gente, digamos, ve como, pues servir cañas, y tienes que servir cañas, si en 8 horas sirves tantas, en 6 sirve menos, no hay más, ¿no? No es exactamente así, porque se está viendo que hay aumentos de productividad por estas cosas que decía, de la formación de los trabajadores, del trabajo en equipo, etcétera, etcétera, pero en parte hay una parte de esos tipos de trabajos en los que sí es así, los que tienes que contratar más. Como decía Carlos, no hay una relación lineal entre trabajar menos y contratar más gente. Es decir, suele haber una confusión en la cual si decimos, pues si trabajamos 8 horas al día, si trabajamos 40 horas por semana y pasamos a trabajar 32, como menos un 25%, pues vamos a ver un 25% más de empleo. Y eso no va a ser así. La evidencia lo que dice es que cuando se reduce jornada, se aumenta y se crea empleo, pero no en la misma cantidad, digamos. Y eso, casi todos los estudios que están, que no hay muchos, pero en España tenemos ya un par del efecto que tendría a nivel macro la reducción de jornada,
Ese es el dato clave. ¿Cuánto empleo se genera? Que nunca es del 100%, porque lo que supone es que hay aumentos de productividad de por medio y tal. Y eso, digamos que tiene una serie de beneficios y de costes en general. Pues ahora Tania quería comentar quería hacer una observación en este debate. Quiero dejar de ser moderadora y ser parte del debate. No, una observación con el tema del estudio que ha comentado Héctor y de la cuestión de la perspectiva de género y demás. Claro, yo no y la perspectiva de género mediada por las paternidades y maternidades y la edad de nuestros hijos y tal. Yo no sé si es fácil evaluar lo que la gente preferiría en un escenario en el que la jornada también se aplicara a la escuela, o si no estamos planteando esto. Porque claro, si nosotros vamos a un modelo de reducción de jornada generalizado, las escuelas pasan también a jornadas distintas, ¿no? O sea, que no tiene, que a lo mejor no, a lo mejor decimos, bueno, la jornada lectiva para los niños dura 5 días y lo que varían es el tiempo que dedican los profesores a estar en esas jornadas, o a lo mejor no, pasan a tener 4. Entonces, quiero decir que es difícil, en mi opinión, que la gente piense lo que prefiere o analizar con objetividad absoluta lo que es mejor para el impacto de género sin tener en cuenta el conjunto de cosas que pasarían si todos pasásemos a tener una vida de 4 días laborables, ¿no? Y luego, por otra parte, a mí sí me parece, creo que lo ha dicho Daniel Vilagarda en algún mensaje, yo sí creo que tiene diferentes potencias comunicativas como objetivo tendencia o como objetivo aspiracional trabajar 4 días a trabajar 32 horas. Y para mí es más potente el objetivo aspiracional, o sea, es más visual, es más directo, es más claro, es más... Que esto, bueno, es otro debate que no es tan de política pública como lo ha planteado Héctor, ¿no? Que a veces yo creo que es más importante cómo se formula la aspiración colectiva que cómo se articula la política pública que la hace posible. Yo de esto último estoy convencido, ¿eh? Y debo ser de las personas que más ha pensado esto en este país y estoy bastante convencido que una de las claves por las que el tema ha entrado fue por haber empezado hablando de 4 días, a pesar de que había, digamos, y nosotros éramos conscientes de que había complejidades en la idea de 4 días frente a de 32 horas, ¿no? Pero nosotros desde el principio, en todos los programas, hemos puesto siempre proyecto piloto de 4 días o 32 horas y en algunas veces hemos puesto hasta siendo mucho más flexibles u otros esquemas de reducción de jornada laboral como años sabáticos o acumulación, como una cosa muy abierta, digamos, de cómo implementarlo, ¿no? Pero comunicativamente, desde muy al principio vimos que el impacto era hablar de 4 días, porque hablar de 32 horas te implica reflexionar, o sea, tienes que, digamos, relacionarlo con 40. Si no te lo dicen al mismo tiempo, es muy difícil ser consciente de lo que son 32 horas, tienes que echar el cálculo, ¿no? Y 4 días, que más es curioso, vosotros nunca hemos dicho que fuese un fin de semana de 3 días. O sea, podías tener, digamos, tenés libre los miércoles. De hecho, hay artículos que estudian que ecológicamente cuál es la mejor opción, ¿no? Porque, digamos, tener fines de semana de 3 días se prevé que tenga un poco de efecto rebote, en el sentido de que no todos los fines de semana de 3 días, pero alguno la gente va a coger un avión y se va a ir a no sé dónde. Entonces, todo lo que reduces de emisiones de no ir al trabajo, pues si te vas a, qué sé yo, a Londres, pues se jodió, ¿no? Entonces, nosotros nunca hemos dicho que fuese trabajar el viernes libre. También la gente piensa que es un viernes y no un lunes, que esto es una cosa a estudiar también. Pero, evidentemente, la gente inmediatamente asume como descansar un día más. Y mi opinión, digamos, también como habéis visto como padre, yo creo que no solo es lo que decía Tania del tema de la escuela, sino hay que también, el modelo de decir, y lo he hablado con bastantes madres, lo de tener un día para ti mismo, solo para ti, para hacer todas las cosas cuando tienes hijos. O sea, tú lo dejas en el cole y tal, y ese día lo aprovechas para limpiar, hacer la compra, hacer la comida, hacer los tuppers y no sé qué. O sea, ojo con eso, ¿eh? Eso, digamos, a veces se plantea ese tema de la conciliación muy de idea de que sean menos horas porque muy agobiado a recoger al cole, y es verdad, ¿no? Dejo a los niños al cole y lo meto en extraescolares y tal,
Pero yo como hablo con mucha gente y mucha gente dice, bueno, pues claro, todo esto depende si te lo puedes permitir, que tienes acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos factores. Pero yo igual preferiría seguir seguir llegando 1 hora más tarde a recoger a mi hijo y tener un día para hacer todo lo demás, ¿no? Y no ir todos los días agobiado con hacer todas las cosas en el margen que tengo, ¿no? Y ese día aprovecharlo mucho mejor. Entonces ahí yo creo que también hay patrones de cómo gestionar estas cosas que se pueden cambiar y que se pueden modular por el tiempo en función de las jornadas que tenemos, ¿no? Puse como ejemplo esos 2 sectores provocadores de cuidados y de jornaleros en el campo para no volver a crear trabajadores de cuello blanco privilegiados y trabajadores de cuarta, simplemente para no abrir la brecha más. Yo, por comentar un par de cosas, ¿es posible? Sí, claro. No, hasta ahora mismo no hay más preguntas, así que... Pensad, con esto de las 32 y los 4 días, pensad que actualmente el Estatuto de los Trabajadores no pone cuántos días tienes que trabajar a la semana, sino que establece un máximo de 40 horas semanales que serán distribuidas anualmente y que el papel de los convenios colectivos. Es decir, actualmente, en el marco actual, pues se pueden trabajar 4 días a la semana. Es decir, o sea, que también está ahí la reflexión que manifestaba yo antes, que esto también hay que dejar un margen a la negociación colectiva, al diálogo social, y para ver cómo se distribuyen las necesidades que comentaban antes de las empresas, las aspiraciones de los trabajadores en cada sector y en cada empresa. Bueno, esa es un poco la cuestión. Luego sobre lo que comentaba la compañera de que no se generan desigualdades, por eso es esa idea también de ir avanzando en la reducción de jornada laboral general, que es aplicable al conjunto de trabajadores y que debe ser y que debe ir reduciéndose de las 40 horas actuales que señala el Estatuto de los Trabajadores. ¿Es esto posible? Pues la experiencia histórica nos dice que sí, es decir, se ha venido rebajando durante el último siglo este tiempo de trabajo, ¿no? La jornada laboral máxima por semana. Entonces, nosotros aspiramos y creemos que esto es posible y que efectivamente existe este riesgo, ¿no? Que haya como ciertos ámbitos o ciertos sectores de trabajadores que pueden aspirar y que avanzan en esa reducción de la jornada laboral extrema hasta los 32 horas, por ejemplo, y otros que se quedan en las 40, ¿no? Bueno, yo creo que ir acompañando y ir estrechando, pues yo creo que es un poco la iniciativa y la orientación que debemos tomar, sabiendo que actualmente ya existen desigualdades, ¿eh? O sea, pero que hay que ir estrechándolas, ¿no? Intentando corregirlas, ¿no? Luego se comentaba algo muy interesante hace un rato, lo del del modelo holandés y la contratación a tiempo parcial. Bueno, yo creo que en este sentido hay una diferencia con España, es que en España mayoritariamente el tiempo parcial es involuntario. Y esto en relación a otros países de Europa, pues es un hecho diferencial, ¿no? No sé el caso holandés, ni sé bien qué tipo de ayudas llevan contempladas la contratación a tiempo parcial, es decir, cuando un trabajador trabaja una serie de horas por debajo de la jornada ordinaria, pues a qué tipo de ayudas puede acceder. Yo recuerdo cuando viví en Inglaterra que las ayudas eran bastante amplias, cuando uno no llegaba a un determinado número de horas. Entonces, pues, esto favorecía que esa voluntariedad a la hora de acceder al contrato a tiempo parcial, ¿no? Sin embargo, aquí, pues como no existe, creo que ninguna ayuda, pues vemos lo que vemos, ¿no? Que el tiempo parcial se ha disparado desde la reforma del año 2012 y que principalmente quien accede al tiempo parcial es de forma involuntaria. Por tanto, esta cuestión también habría que corregirla. Y luego, finalmente, otro tema que habéis comentado sobre el tema de la productividad. Yo creo que siempre existen límites a la productividad, ¿no? Los modelos siempre al final generan un tipo de contradicciones y se llegan a una serie de límites, de bloqueos, y hay que repensar todo, ¿no? Esto ha sucedido en la organización del trabajo cuando se pasa el Taylorismo, Fordismo, la Escuela de Recursos Humanos, el Just in Time ahora, ¿no? De hace unas décadas. Bueno, yo creo que esta cuestión, o sea, los límites a los crecimientos o a las mejoras de la productividad no los encontraremos y cuando lleguen, pues habrá que darlos de respuesta, ¿no? Ahora mismo no hay más. Bueno, hay un comentario de Hernán que no sé si quiere comentarlo en alto.
Mientras tanto, en Holanda yo sí recuerdo que lo que hicieron en los 90 fue equiparar en todos los aspectos las prestaciones que tuvieran que ver. Además, allí tienen sistemas de seguridad social, no de prestaciones universales como en sanidad, etcétera. Pues equiparar los derechos, hacer que dependiesen de las horas que trabajas y que fuesen proporcionales, para que no tuviesen ninguna penalización por trabajar menos. Y eso, de alguna manera, se incentivó bastante el tiempo parcial, aunque sí que estaba muy feminizado, por ejemplo, en ese caso. Pero yo, por ejemplo, recuerdo en Inglaterra que cuando tú no llegabas a un número de horas, te ayudaban para el pago del alquiler, por ejemplo, de la hipoteca, para la cesta de la compra. No sé, hay todo ese tipo de ayudas, más allá de la protección social más que podemos tener nosotros como referencia, que no sé si en Holanda existen, pero que sé que en España no existen para nada, ¿no? Entonces eso puede ayudar, ¿no? Ese tipo de ayudas sí que pueden ayudar a que uno pueda, pues, desarrollar su vida, su proyecto vital trabajando menos horas con un contrato a tiempo parcial. Con limitaciones, por supuesto, pero que sí que puede hacerlo, ¿no? Exacto. Lo otro que se me ocurría ahora, que también establecieron allí, que no sé si aquí también existe, es que los empleados tienen derecho a pedir el tiempo parcial y el empresario tiene que concedérselo, salvo que tenga una razón muy justificada para no hacerlo. Que no sé si es algo que también está instituido aquí, ahora mismo no lo recuerdo. No sé si Hernán quería comentar lo que había puesto por el chat en alto, si no, yo creo que ya podemos ir cerrando la charla. Debate que está siendo súper interesante. ¿Me escuchas? Sí, Hernán, creo que sí. Un poco más alto a lo mejor. A ver, no, el comentario era más por la experiencia que tuve y vi con mucha gente en Reino Unido, porque cuando hay precariedad, y ahí había una precariedad, digamos, en términos de ingresos y el coste de vida, pues ante esa dificultad la gente optaba muchas veces, lo que veía eran por trabajar más horas. Es decir, no eran 32 lo que trabajaban los controles, eran 36, 37 horas, pero la mayor parte de la gente trabajaba 40, 45. Es así que se fijó un límite de 48 horas. Se tuvo que fijar un límite máximo en esa época, ¿no? Lo digo porque cuando hay precariedad en el trabajo en España, pasar como que el mensaje principal sea las 32 horas, no sé, puede llevar digamos, a desviar la atención en parte de lo que es la protección a los que trabajan muy precariamente en España, en Madrid en concreto. Esto, ¿no? Igual. Mi opinión es que, o sea, los derechos no compiten. O sea, en realidad, digamos, eso pasa por cualquier política que propongas. Hay gente que le necesita más y hay gente que necesita menos. Yo soy un firme defensor de la política de la subida del salario mínimo interprofesional. Y sabemos que llega quien llega y soluciona los problemas que soluciona y otros no le soluciona. Y con las 32 horas o los 4 días pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que es una cosa que tiene muchas ventajas, que no es una bala mágica, es decir, que no va a solucionar todos los problemas del mercado laboral español, que son muchísimos, pero que eso no implica para que tú puedas ir avanzando. Y yo, por ejemplo, siempre he dicho, creo que nosotros siempre hablamos de reducción de jornada laboral sin pérdida de salario, pero yo estoy convencido de que en muchos casos tiene que ser reducción de jornada laboral con aumentos de salario para digamos, la gente que menos, para que pueda, digamos, que no suponga un límite. Y estoy de acuerdo contigo en lo que comentas. En muchos casos no que los trabajadores no querrán reducir su jornada laboral, digamos, porque lo que realmente necesitan es cobrar más. Y eso, digamos que es como, supongo que Carlos está de acuerdo, todo eso es otro de los problemas que hay que asumir, ¿no? La subida generalizada de salarios en este país, no solo, digamos, a través del salario mínimo, sino a través del cambio del modelo productivo, que es igual de fundamental. Además, uno de los grandes problemas que comentabas tú, Héctor, con el tema del salario mínimo interprofesional y a la gente que no llega, es que no llega a otra no, pero a mucha gente no llega porque está por debajo del salario mínimo interprofesional, no tanto por el salario de referencia que está en el SMI, sino porque trabaja muy pocas horas, ¿no? O muy poca jornada anualmente, ¿no? No es que la gente quiera trabajar menos, sino que hay un montón de gente que quiere ampliar sus jornadas en estos datos que tenemos de jornadas a tiempo parcial involuntaria, ¿no? Que en España es mayoritario, creo que está en torno al 60-70%, ¿no? Y además con una afectación
a las mujeres de forma muy clara, ¿no? Entonces, pues bueno, yo entiendo, o sea, como dice Héctor, entiendo las dificultades del contexto, que si lo piensas bien y siempre te pueden medir, ¿no? Que, bueno, con la precariedad que hay, con un paro del 16% y no sé qué, pues nunca es el momento de nada, ¿no? No nos movamos, pero bueno, yo creo que también en estos escenarios es importante sacar estos temas porque además son temas que pueden tener afectación a través de esos círculos virtuosos que comentábamos antes sobre la cantidad de empleo y la mejora de la cantidad de empleo, ¿no? Con más oportunidades de trabajo, ¿no? Yo añadiría, si me dejáis, en la línea de lo que ha empezado en la primera intervención Carlos, ¿no? El sistema, o sea, el mercado laboral español tiene problemas de precariedad, pero también de baja productividad y de unas elevadas jornadas no bien pagadas. Yo creo que poner encima de la mesa que salir de la crisis tiene que implicar una transformación del mercado laboral y que una de las claves de esa transformación del mercado laboral es producir mejor, y eso no implica necesariamente ni más años, ni más tiempo, ni más horas de presencialidad y de horas tiradas. Yo creo que es un buen debate y que además, bueno, creo que la compañera Ana lo ha explicado bien, ¿no? Obviamente las empresas que implantan este tipo de medidas contratan más gente porque producen más y entonces les sale más rentable, que es un poco la experiencia de lo que se ha contado. O sea que es imposible, vamos, yo no soy empresaria, pero obviamente si tienes que contratar más gente o estás produciendo más o no puedes mantener la medida y por tanto creo que esto hay que defenderlo firmemente, decir, bueno, es que hay que salir del círculo vicioso por el que hay que echar muchísimas horas a salarios muy bajos para poder producir al nivel competitivo con Europa. Es todo lo contrario, Europa va por otro camino y nosotros no queremos competir con China ni con Asia. Queremos que deje de haber esos lugares de explotación y que desde luego España no sea uno de ellos, ¿no? Yo creo que es un discurso potente en ese sentido. No sé si hay alguien más, Álvaro. Pues ahora mismo Cira había puesto una en el Q&A solo, si quieres, Cira, plantéalo en vivo. Sí, Y si bueno, no, sí, era un poco comentar que claro, estamos hablando del tema de las 32 horas y claro, mucha gente entiendo que se pregunta y dice, joder, dices, estamos hablando de 32 horas, o sea, bajar de 40 a 32, y dice, pero es que en muchos trabajos ni siquiera se llegan a cumplir lo de las 40 horas. O sea, quiero decirte que su contrato es, pero bueno, las horas extras están ahí. Entonces, no sé cómo se, no sé, ¿qué les diríais a esa gente? ¿O cómo se pelearía? ¿O qué propuestas hay? Aparte de lo súper fallido que ha sido eso del control de horas del PSOE, que no sirve para nada. pues si queréis contestamos contestada esta pregunta y lo terminamos, lo cerramos. Si queréis incluso si queréis hacer un comentario final de 1 minuto cada uno. Vamos, es que esta última, por ejemplo, creo que se resuelve haciendo cumplir las normas. Eso se hace cumplir normas por organización sindical o por inspecciones de trabajo. O sea, no hay más, quiero decir. Entonces, es como tantas otras cosas, como si te pagan lo que pone la nómina, no te pagan, o sea, todo este tipo de, digamos, ¿no? Esta última que ha pasado con lo de que es un ejemplo muy interesante, esto que han hecho, que han mandado una carta a no sé cuántas empresas que suponían que estaban trabajando, que tenían fraude de contratos temporales, ¿no? Y simplemente se ha visto un aumento entre febrero y marzo, entre marzo y abril, del número de empresas que ha hecho indefinidos a temporales, ¿no? Y al parecer es porque el Ministerio simplemente detectó en la Seguridad Social como que hay unas empresas que tenían pinta de que no estaban, por los datos que tenían mucha gente en fraude de ley, las han mandado una carta y sin inspección ya se han curado en salud, digamos, y lo han hecho. Entonces, creo que esa es la respuesta, organización sindical e intervención de los organismos del Estado cuando haga falta, ¿no? Pues yo creo que con el Estado interviniendo este debate, podemos cerrarlo, ¿no? Entra el Estado por la puerta y sale el debate, en fin. Igual Carlos quería contestar. Sí, podría comentar una cosilla. A ver, hay quien dice que, o
pues está el dicho ese de que el papel lo aguanta todo. O sea, en el mundo del trabajo el papel lo aguanta todo y sobre todo lo más eficaz y la mejor forma de dar respuesta a todas estas cuestiones que se comentan respecto al no cumplimiento de ese papel que está firmado y que está en nuestro estatuto de los trabajadores, en el marco laboral, es en la organización sindical. Es la mejor forma de intentar garantizar que los derechos se cumplen en el ámbito laboral, porque al final es un ámbito muy, muy especial, ¿no? Es un ámbito de relaciones de poder, de desigualdad de poder. Bueno, creo que sinceramente la mejor forma es esa, y el registro horario que se ha aprobado es simplemente un instrumento más para que tenemos los trabajadores organizados para intentar garantizar que se cumple la normativa respecto a la jornada de trabajo. Ahora bien, donde no hay organización sindical, donde los trabajadores no nos organizamos, pues te pondrán un papel, una hoja de papel, donde pondrás la entrada y la salida estipulada, pero luego estarás 3, 4, 5 o las horas que tengas que echar más y que te obligan a hacer. Pero bueno, yo creo que ese es el gran reto que tenemos los trabajadores, ¿no? Hacer cumplir, pues, los derechos que están enmarcados en nuestro marco laboral. Perfecto, pues si queréis, Ana, Héctor, Carlos, hacer un minuto de cierre y cerramos el resto. Así que, Ana, que lleva un rato sin hablar. Bueno, pues yo como empresa que tiene implantada esta medida de 4 días, lo único que puedo decir es que animo a todas las empresas que se lo están pensando a que lo lleven a cabo, porque son todo... hay que estudiarlo, como he dicho, esto no es café para todos, y porque a Software del Sol le haya funcionado no quiere decir que a todas las empresas les funcione. Cada uno tiene su actividad y su hándicap, y yo lo único que puedo aportar es esa experiencia, pero que hay que tirarse al charco y luchar, porque al final, si ponemos el foco en las personas y decimos que cuidamos a nuestra plantilla, a nuestra gente, a nuestros trabajadores y trabajadoras, pues que menos que hacerlo, ¿no? No solamente que quede en papel, como decía y comentaba Carlos. Entonces, bueno, pues que si a lo mejor no se puede llevar a cabo los 4 días, pues que se implante poco a poco una reducción de horas semanales, no lo sé. La verdad es que nosotros no nos planteamos reducción de horas, pero ya digo que veníamos ya con una trayectoria en la que íbamos haciendo bastantes cosas. Y, por ejemplo, el tema de horas extra, nosotros tenemos comité pero es que lo tenemos muy claro, no se trabajan horas extra, o sea, no se hace, tiene que estar muy, muy, muy justificado. Entonces, son cosas que cuidamos al trabajador, no lo decimos, sino que realmente lo estamos cuidando. Y creo que en esas pequeñas cosas son las que hay que demostrarlo, en cuidarlo, ¿no? En darle esa aportación para que pueda llevar, pues, su vida. Y poco más, que se me olvidaba antes cuando comentaba Héctor que efectivamente nosotros también hemos tenido una reducción, hemos visto, bueno, también por la situación de pandemia, que estamos el 100% de la plantilla teletrabajando, llevamos ya 1 año, y evidentemente pues hemos visto reducido la huella de carbono, que estamos en casa. Pues en ese aspecto no lo puedo decir por los 4 días, pero ya teníamos un tiempo cuando estábamos trabajando que veíamos que se había reducido. Lo que pasa es que ahora ya no tengo opción de poder medir ese indicador, y pusimos placas solares también para ahorro energético, y una inversión que también merece la pena, porque también hemos visto mucho ahorro, y por parte de los departamentos que no trabajaban los viernes también lo vimos. Lo que pasa es que, ya digo, se quedó ahí interrumpido y no tengo posibilidad de poder comparar. Muchas gracias, Ana. Carlos, si quieres cerrar. Sí, nada, simplemente, bueno, pues agradecer el debate, la conversación que hemos tenido, que creo que es fundamental situar esta cuestión de la jornada laboral en el centro de la agenda social, de la agenda política, y ahí yo creo que vosotros, que Más País, pues ha hecho una labor bastante importante con la propuesta de
de las 32 horas, una propuesta, bueno, pues en este sentido muy positiva, y que creo también queremos transitar en esta idea de aproximarnos a esta cuestión, no tanto, también desde la jornada laboral, pero desde algo mucho más amplio, que es la organización de la distribución del tiempo de trabajo, ¿no? Porque hay que dar cuenta o hay que hacer frente a una variedad de situaciones extremas, a múltiples fenómenos, que tiene que ver con la flexibilidad horaria, que tiene que ver cómo se distribuye estas jornadas laborales, ya sea de 32, 35, 37 y media o 40 horas, y que al fin y al cabo, pues también, como todo lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, pues está afectando nuestras vidas, ¿no? Y abordar esta regulación, esta gobernanza del tiempo de trabajo desde la participación de los trabajadores, pues permite también, impide también que este ámbito, el ámbito laboral, el ámbito profesional, pues colonice también nuestro ámbito privado, nuestra vida privada, como vemos que en muchos casos está sucediendo. Así que nada, mucho ánimo, porque esto creo que es importante por lo que comentaba Tania al principio, por una cuestión de justicia social, por las implicaciones sobre la sostenibilidad medioambiental que vosotros tenéis muy bien trabajadas, y por también esos círculos virtuosos que a nivel económico, productivo y empresarial se puede generar, entre otros, y como demuestra la experiencia que ha comentado Ana, pues también es lo que tiene que ver a ir cambiando, a ir intentando cambiar esa cultura empresarial, ¿no? Una cultura empresarial que actualmente promueve el presencialismo, promueve el competir en los bajos estadios de la cadena productiva, en bajo valor añadido, para ir cambiando esa cultura empresarial, ese tejido productivo, para ir aspirando a competir por lo alto, ¿no? En productividad, en mejoras salariales y en mejora de condiciones de trabajo también, por supuesto, de los trabajadores, entre las que se encuentra claramente pues, esta cuestión de la jornada laboral y de la distribución del tiempo de trabajo. Así que nada, muchas gracias por el debate, la conversación, y nos vemos cuando queráis. Gracias a ti, Carlos. Héctor. Nada, yo por no incidir en todo lo que se ha dicho, creo que la reducción de jornada laboral es una medida muy importante, tiene muchas ventajas, pero solo quería comentar dos cosas. La primera, me parece una medida que sale a la ofensiva, y me parece eso interesante a día de hoy, digamos, ¿no? Que con todos los retrocesos que hemos tenido en los últimos 40 años de las condiciones que veníamos, creo que es importante salir como, ¿no? Un poco jugar a la ofensiva por mejorar nuestros derechos y por tener una sociedad mejor, más justa, más sostenible, con mayor tiempo. Y la otra que es, y enlazando con esto, es que creo que la pelea por el derecho al tiempo va a ser una de las grandes peleas de los próximos años, no solo entendida como reducción de la jornada laboral, sino también en qué lo gastamos, lo que decía Carlos de modelos de flexibilización, etcétera. Creo que hemos abierto una brecha ahí y que esperemos que detrás venga como muchas otras cosas, ¿no? Dentro de ese marco general de pelear por tener más tiempo libre y en definitiva por ser más libres, ¿no? Bien, pues me toca a mí cerrar. Lo primero, transmitiros, que lo estáis leyendo ya en el chat, el agradecimiento de todos los presentes, especialmente a Carlos y a Ana, que se han prestado a sumarse a esta reunión de Más Madrid, también a Héctor, pero como es de la casa lo tratamos un poco peor. Muchísimas gracias por colaborar, muchísimas gracias por la valentía también, especialmente en el caso de Ana, pero también en el caso del sindicato, de apostar por esto y de ponernos todos juntos a empujar a que vivamos mejor. Y yo cerrar diciendo que Más Madrid ha querido hacer una campaña en este tono, en el que se puedan hablar las cosas y discutir pausadamente y hablar de las propuestas que tienen impacto sobre la vida de la gente y sobre las cosas que de verdad importan, pero no se nos olvida que estamos en campaña. Y por tanto, animad a todos los que nos están viendo, han oído el debate, les ha interesado las propuestas y le han parecido potente, a que lo trasladen, a que lo cuenten, a que sepamos que nos queda una recta final, que estamos rozándolo, que Ayuso no tiene la mayoría absoluta y no tiene pinta de que la vaya a tener por ella misma, y que si seguimos empujando al bloque progresista hay posibilidad de cambio y por tanto de poner en marcha estas cosas. Yo recordar que una de las 25 medidas que compromete Más Madrid para los próximos 2 años es que los empleados y las empleadas de residencias adopten la jornada reducida con aumento de salario, y que eso va a tener un impacto brutal
desde luego en agradecimiento del trabajo que han hecho, pero también como modelo para otras oportunidades. Y sumar a lo que ha dicho Héctor más a largo plazo, de que nosotros vamos a seguir en esa pelea por el tiempo, que hay otra segunda pelea que desde luego no va a parar, y yo lo digo en todos los actos y he decidido no dejar de decirlo ya hasta que suceda, y es que la reorganización del tiempo de trabajo también tiene un impacto directo e imprescindible sobre la reorganización de los cuidados, y que el siglo XX fue el siglo de la incorporación de las mujeres al trabajo y el XXI tiene que ser el siglo de la incorporación de los hombres a los cuidados, para que de verdad haya una igualdad de género, porque no la habrá mientras ese equilibrio no se produzca. Así que ánimo, fuerza a todos a esta recta final de campaña, reiterar el agradecimiento a Carlos, a Ana y a Héctor, y a seguir hasta el 4 de mayo a ganarle a Ayuso y a poner en marcha esta jornada de 4 días. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, Un muchas placer. gracias.